si mi hijo, dijo, se va a perder a los años que tú le permitas vivir, él se va a perder, mejor llévatelo, no lo quiero. Pero si tú permites que él viva para que te sirva, déjamelo. Yo lo voy a educar en tu camino. Y pues desde ese día hasta hoy, pues han pasado ya 33 años. Que si tú te quieres involucrar dentro de la política, o sea, primero, pues que tu convicción esté firme. Porque sí, dentro de la política sí te va a O sea, es tocar, demasiado fácil, yo creo, sí te ¿no? va O a sea, tocar ver escenarios donde chispales, corrupción, ves temas de nepotismo, te rodeas de gente que no comparten tus valores y de repente te van a decir, oye, pues bajo el agua te vamos a pagar tanto, pero haz esto, di esto, ya sabes. Entonces tú ahí como cristiano pues tienes que pararte firme porque si no te puede arrastrar la corriente. Entonces si tú, chavo, hermano, hermana, te quieres involucrar dentro de la política, primero tu convicción, que esté firme tu convicción para que no puedas tú caer en las redes, porque digo, tristemente la política no es mala, lo que decíamos, sino los políticos que conforman la política, ellos son los que hacen ver a la política mala. hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a casa y creemos que hoy tenemos oro en la casa, tenemos un invitado muy especial, no tengo tanto tiempo de conocerlo, pero que se ha convertido en un referente para las conversaciones. Es Ángel Can, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Pues agradezco la invitación Un aquí. pastor, Dios les bendiga. Dios bendiga. Sí, casi como pastor. Pues Ángel, cuando te conocíamos, tú eres pastor en Celestún, eres ministro, dijiste en una prédica que fuiste político, Ándale. pero pues ¿quién es Ángel Can? Cuéntanos un poquito más de ti, a qué te dedicas, qué haces. Ok, mira, bueno, de entrada, pues sí, soy ministro, colaboro actualmente en la iglesia de Celestún, allí en Príncipe de Paz, y pues le mando un saludo allá a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y Los cuando vean pescadores. a los pescadores, a los hermanos, y pues a las misiones que estamos apoyando, a la misión de Muna, de Coahuila, de Mashcanú, y pues ahí estoy colaborando Se llama actualmente. Coahuila, en Muna. El pueblito se llama Coahuila, es un pueblito. La iglesia está en Coahuila, tenemos una misión en Muna y tenemos una misión en Mashcano. O sea, son familias que están allá y estamos atendiendo. Entonces, ¿quién soy? Es una pregunta que quizás muchas veces muchas personas se han hecho. Digo, yo en mi caso, ¿Quién es ese? llegó ¿Quién un es ese? momento donde me cuestioné realmente quién era. Y llegó un punto donde el Señor también da una identidad, ¿no? Y te da un punto de vista que realmente en Dios tenemos una identidad. Y yo pues soy un chavo que un día decidí creerle a Dios y me puse en sus manos. Vine aquí al estado de Yucatán. Actualmente vivo en Celestún, ya tengo 2 años. Y un día el Señor me dijo que Él me iba a usar, que Él me había dado el llamado. Entonces, a partir de ahí, le entregué mi vida al Señor. Y te digo, soy un chavo que es visionario, soy emprendedor, me gusta la innovación, me gusta un poco la política, bueno, mucho la política. Me gusta Sí, me conoce que eres político, o sea, tu forma de hablar, cuando en que fuiste ahí en la alianza, saludaste a todos así, muy correcto, muy muy políticamente, propio, muy ¿no? propio, muy propio. Creo que es algo bueno de la política. Digo, un político hace muchos años me dijo que la política no es mala y que hay malos políticos, esa es la verdad. Entonces, digo, quieres apoyar a los jóvenes a través de la política, quieres apoyar a la educación, es a través de política, quieres apoyar a la infraestructura, a servicios públicos, es a través de Porque tú política. te metiste en la política para los jóvenes o Y para qué. muchos años, sí, muchos años, desde los 15 años aproximadamente estuve en la política ahí en Campeche. Fui brigadista, empecé pegando ahí con engrudo las pancartas de los políticos hasta que ya llegué a ser coordinador de brigada, hasta que llegué a ser operador territorial, operador político, un poquito ahí de todo, ¿no? Incluso hasta chofer fui de la avanzada, le hemos hecho de un poquito de todo. Sí, O sea, ya sabes cómo se mueve todo. sí, digo, nos toca ver un poquito de todo. Y pues justamente esa parte de mi vida, sí, en la iglesia que estaba anteriormente, pues sí, Oye, ¿y qué te decía la iglesia? O sea, ¿lo sí. veían mal? Ajá, ¿Lo sí, veían? pues hay mucha gente que O sea, tiene decían, como Ángel, una te vas a mentalidad. pervertir ahí. Sí, justamente esa era el pensamiento, ¿no? De que un cristiano no debe de estar en la política. Pero pues les voy a decir algo real y esto es 100% verídico. O sea, todos los que estamos dentro del ministerio, dentro de la comunidad evangélica, todos tenemos contacto con políticos.
O sea, de repente... Secretos de predicadores. Ándale, secreto de predicación. Sí, de repente te hablan, te convocan. Oye, que un desayuno pastoral, un desayuno para pastores. Las asociaciones La religiosas. asociación, ajá, entonces convocan a los pastores, ¿no? O a los líderes. O les dicen, hermano, o pastores, les vamos a apoyar esto, pero pues apóyenos. Sí, claro, así Y está. claro, dentro de la comunidad cristiana evangélica, pues hay diferentes ideologías políticas. Hay quienes son Morena, PRI, PRD, PAN, independientes. Hay quienes de plano están cerrados, que son apolíticos o Que se apartidistas. supone que es lo mejor, ¿o tú qué piensas? O De, sea, que un pastor sea apolítico, o está bien que tenga pues sus inclinaciones. ya Dependiendo, ahorita, ¿no? mira, ya ahorita que yo estoy como que del lado ya ministerial, sí considero que como que hay que marcar una pauta, ¿no? Una línea. O sea, hay un punto donde ya no podemos brincar nosotros como ministros, porque al final también, digo, en el caso de Asambleas de Dios tenemos una constitución de acción política. Entonces, esa constitución de acción política marca ciertas pautas de cómo tú, ministro o pastor, te debes regir respecto a tener este acercamiento con los políticos. Como un Porque, protocolo. como un protocolo, como un manual. ¿Por qué? Porque muchos años, digo, no sé, decir, X partido, yo converjo con Morena y, mi amigo mi amigo político es de Morena, entonces lo invito a mi congregación a que dé un discurso político, ¿ya? Pero en Un la congregación, saludo. exacto, como un saludo. Que digo, aquí he ido a algunas iglesias de visitas, como en conciertos y así, y de repente llega así el delegado de no sé qué, Sí, porque al interrumpen final, todo y le dan la bienvenida y da un saludo. sí, porque al final puede ser que esta persona haya tenido injerencia en el evento, puede ser que haya gestionado el Que haya lugar o que haya patrocinado patrocinado algo. Exacto, entonces no está mal que tengas acercamientos o que gente del medio político te pueda apoyar en algún momento, porque al final siempre vamos a depender de alguien. Por ejemplo, vas a realizar un evento, tienes que ir al Solo gobierno. dependemos de Dios, te van a decir. Sí, sí, sí. No, o sea, Ok. obviamente, pero, Sí, para pero en organizar un en evento. estas cosas, quieres hacer una campaña en el parque, no puedes ir y pararte, Correcto. tienes que pedir un permiso al ayuntamiento, ya sabes. Entonces, digo, Porque las autoridades que tenemos, Dios las instituyó. sí, digo, ajá, al final pues sí, las autoridades han sido establecidas por Sí, Dios. sí, no, claro. Y hay un punto, digo, porque también mucha gente puede creer o puede pensar o tener una idea media retrógrada de decir, es que yo le debo a Dios y no al político y no al gobierno. Porque también hay un pasaje en Hechos donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, ¿en qué punto tú obedeces a Dios o le haces caso a los hombres? O sea, Pablo la aconseja, ¿no? Respeten a sus líderes, No, pero respeten a pues sus esa es gobernantes. rebeldía, o sea, no, o Claro, sea, ¿en qué sentido? Pedro también dice eso, cuando ya un gobierno, por ejemplo, el día de mañana, que esto está establecido, el día de mañana nos van a empezar a censurar. O sea, con las ideologías y todo lo que está ocurriendo, nos van a no empezar podemos a, hablar a de privar, todo exacto, no vamos a poder fácilmente. hablar libremente de cualquier tema o, por ejemplo, ahorita de las famosas conversiones que le De hacen, las teorías de de las conversión. teorías de conversión. Entonces, el día de mañana nos van a censurar y Que yo pienso que, o sea, digo, a la larga predicar en contra de eso, o un pastor normal que dé su sermón bíblico tal cual, o sea, se puede se interpretar puede para ellos que interpretar. es una teoría de conversión Sí, o algo así. entonces Entonces vamos a empezar a vamos a tener tener problemas. problemas y ahí como iglesia, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, Sí, ya sí, sí. sabes. Sí, cuando van en contra Cuando, de las cuando son normas bíblicas. exacto, cuando son políticas públicas que van en contra de nuestros valores cristianos, en contra de nuestros principios, en contra de la palabra de Dios, ahí es donde nosotros nos levantamos y alzamos la voz Y nos rebelamos. y nos rebelamos. Perfecto. Pues Ah, pero ya nos fuimos a la política. Pero, ¿tú dónde naciste? yo soy En originario de Motul, Motul. Motul de Felipe Carrillo Puerto, Mm, ahí donde nació el mejor gobernador del estado de Yucatán, ¿Quién? Felipe Carrillo. Felipe Carrillo Puerto, y de donde son originarios los huevos Los huevos motuleños. motuleños de Doña Belia, ¿no? De Doña, El Doña otro, Belia es la más conocida, pero el otro día nos estábamos platicando, ¿no? De que tú nos dijiste que los de ahí están más o menos, ¿no? Que no están buenos.
O sea, sí, ajá, sí están están buenos, buenos. sí están buenos, pero Hay mejores. hay mejores, hay mejores. Digo, no es dar promoción ni nada de eso y tampoco menospreciar a los que se Ujú. dedican a la venta No, pues no, de esta que gastronomía. digamos esto, Doña Amelia sigue vendiendo como loca. Exacto, pero justamente, digo, ahorita Motul se volvió pueblo mágico, entonces todo mundo ahora vende huevos motuleños. Pero te voy a decir, digo, los huevos motuleños es el platillo típico de Motul para el turista, no para el motuleño, ¿sí? O sea, yo en mi vida, digo, yo viví 3 años en Motul, soy originario de ahí, pues volcanes, garnachas. Ahí las garnachas, hay un señor que vivió hace muchos años que le decían Don Chalín. Entonces ellos empiezan a vender desde las 3 de la mañana. Y todas las 3 4 de la mañana tú ya puedes encontrar garnachitas. ¿En Entonces serio? se O volvió, sea, de que el sí, centro y así. no en el centro, en donde vende el Como señor, la colonia, en la colonia la donde él calle de vende. él. Entonces es común decir, oye, se antojan unos chalinazos. Porque él, Es él como cultura de es él. algo cultural de ahí, de Motul. Entonces yo nací en Motul, pero pues he vivido en diferentes lugares. O sea, el Señor me ha permitido estar en otros lugares, por ejemplo, bueno, nacimos en Motul, pero mis papás por cuestión de trabajo, ellos vivían en Cancún. Entonces solo hicimos el tiempo de cuarentena de mi mamá y nos regresamos a Cancún. De ahí estuvimos igual un año en Zihuatanejo, Guerrero. No manches, ¿y cómo se fueron tan Igual lejos? por la cuestión de trabajo, todo, o sea, Pero los lugares donde he vivido, la mayoría han sido por por cuestión cuestión de de trabajo. ¿Y trabajo de mi papá. de qué trabaja tu Mi papá? papá en esos años era gerente de Parisina. Entonces, de repente abrían una tienda en Guerrero, en Zihuatanejo, y lo cambiaban. De ahí lo regresan a él a Cancún. Nosotros bajamos a Cancún, pero por cuestión de que no había terminado el ciclo escolar, no nos permitieron acceder a la escuela en Cancún. En Motul sí nos dieron, O sea, tu papá le decían, oye, se va a abrir un parisino en Cancún y tenía que, vete. le pagaban todos los Sí, sí, viáticos a su sí, sí, sí. familia, pero tú estabas a medio curso, ¿no? Sí, entonces nos tuvimos que regresar a Cancún y de ahí pues no nos dejaron entrar a la escuela porque no teníamos los papeles porque fue de la noche a la mañana que nos fuimos. Entonces en Motul sí nos dieron el permiso, el acceso en lo que mandaban nuestros papeles. Así que ahí estuve 3 años. Estuve, bueno, terminé el ciclo escolar del sexto de primaria. Luego de ahí estuve los 3 años de secundaria y ya de ahí nos fuimos a Campeche. O sea, un día le habló mi papá a mi mamá y le dijo, bueno, a mi mamá le dicen Gordy por mi papá. Entonces le dijo, oye, Gordy. Ajá, oye, Gordy, Que ahorita no sería bien visto, sí, ¿no? sí, Diría así sería como que, ay, algo qué ofensivo. machista, ofensivo. Ah, pero pues era algo de No, cariño. Y pues. sigue siendo de cariño para ellos, ¿no? Porque es la forma en que es su lenguaje de amor. Entonces le habló a mi mamá, oye, Gordy, estoy en Campeche, vénganse. Y eso fue como en el 2005 más o menos, 2004, 2005. Entonces ya en ese año pues ya nos fuimos a Campeche Entonces, podemos decir que tu infancia fue de estar como que no tan viajando. apegado al lugar, ¿no? O sea, apenas te empezabas a encariñar, veías una Sí, chavita ahí que te gustaba y ya te tocaba. sí, me pasó en Zihuatanejo, ¿no? Sí, Que, serio, o sea, te enamoraste y tenías sí, novia. o sea, novia, no, quizás alguna enamorada ahí de manita sudada, como decimos, ¿no? Y sí me pasó en Zihuatanejo que tenía una enamorada y pues ya, obviamente de la noche a la mañana la despedida y todo el rollo. Nunca supe luego qué fue de ella, ya sabes. Busca en Facebook. Intenté buscarla en Facebook, pero ¿En nunca la serio? No encontré. sabes. No, pues es que ni siquiera había Facebook en esos. No manches. No, pues no había redes sociales. Yo Imagínate, teníamos en 12 la años. secundaria descubrí Facebook, no me acuerdo qué año, era como 2006, ¿no? Más o Facebook, menos, ajá, más o menos como 2006, por 2007. ahí. Pero todavía estaba como muy Sí, primitivo como que no era tan fácil acceder, no había planes de redes de así redes sociales como limitadas. tal. Sí, 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 sí. sí, porque yo creé mi Como Facebook los millennials. en 2009. O sea, yo no soy muy fan de las redes sociales. No, no soy muy ¿Por qué fan. no? O sea, no soy enemigo, pero tampoco estoy como muy inmerso en O el sea, tema. no te gusta pasar tiempo, o sea, no pasas tanto tiempo en redes sociales. Casi no, casi Ok, no. O ok. sea, te puedo publicar una foto, algo así, Un estado. cada, Veo que cada subes semana, estados en cada 15 WhatsApp, días. sí subes. En WhatsApp sí, porque digo, es un poquito más práctico, lo tengo a la mano. En cambio, eso de subirlo a Facebook, entrar, elegir la foto, si le pones un filtro y le pones un hashtag, no. O sea, sí tengo igual Instagram, tengo Twitter, pero por ejemplo, esas dos redes sociales las abrí justamente por la política, porque había que apoyar al Había candidato. que Y seguirlo, había que seguirlo, había que compartir. compartir su propaganda. Entonces, por esa razón fue que abrí Bueno, esas. ahorita estás compartiendo otra propaganda. Ahorita, Como diría una hermana, otra propaganda.
propaganda divina. Ándale, una propaganda ya cristiana, sí. Exactamente. Oye, qué loco, ¿no? No me sabía esa, ¿no? Digo, conociéndote ahorita ya que eres, digo, te vas de aquí para allá, ¿no? Estábamos en el coche y me decías que este fin de semana vas a predicar en Tizimín y luego te vas a ir a una boda y tal, y A unos pues, 15 ajá, unos años. 15 años y que no has Sí. parado pues estás ahorita como que en un auge, ¿no? O sea, te estás dando a conocer, te están invitando a predicar. Sí, pues gracias a Entonces, Dios has estado movido. se ha dado esa oportunidad. Digo, yo, como te digo al principio, o sea, yo le dije al Señor, si tú me llevas a Yucatán, yo te voy a servir. Y desde que Él me dio el llamado, bueno, el llamado lo tengo desde chavito, desde que nací. Ajá, cuéntanos cómo fue. Digo, parte del testimonio fue que cuando mi mamá estaba embarazada, yo soy el primogénito, ¿Cómo fue el bautizo? como Juan el Bautista. De hecho, mi mamá se bautizó estando embarazada de mí. Mm. Sí, así que estoy doblemente bautizado. Oye, tú eres como los católicos que se bautizan, todo que tú no habías Yo nacido. no había nacido, sí, yo era un feto cuando me bauticé. Entonces, Pero se bautizó cristiana, o sí, sea, sí, 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 sí. mi mamá era católica, mi Era mamá católica. era de la religión tradicional, Mm. como le llamamos. Pero pues gracias a Dios, mi papá, pues él nació en un hogar cristiano, mis abuelitos fueron O pastores sea, o sea, quiero interrumpirte porque tu papá era cristiano de de nacimiento nacimiento, y se sí. casó con tu mamá Que era que era inconversa, que era inconversa católica, y en ese sí. momento, pero tu mamá no se había convertido. No, digo, ahí creo que Dios también puso como O un sea, corazón muy exacto, digo, sensible es como a veces que lo dejamos pasar y dijimos, no, sí se puede, pero, del yugo desigual, que, ajá, exacto. bueno, O sí, sea, yo creo que ahí hay es un excepciones. tema, ¿no? Es un tema Porque también mi delicado. mamá también era súper inconversa, bailadora, no Así, tomaba ajá, tanto, y mi papá era, cristiano, ¿no? cristiano, se supone, pero que se Oye, conocieron, no luego sé, ¿sabes? ahora tu mamá es más cristiana que tu papá. Ahora sí, exacto. Suele pasar, Sí, suele sí, ahora mi pasar. mamá es como la que más nos insiste Sí. y la que nos ha... O sea, mi papá también, ¿no? Pero Pero más digo, la mi papá mamá. antes tomaba, fumaba y ahorita ya hace tiempo que lo dejó. Sí. Pero sí, sí, en su momento mi mamá fue así y hasta ahorita como que la más involucrada en la iglesia. Sí. Pues digo, obviamente también por la cuestión del trabajo, ¿no? Y eso pasa en todas las iglesias. Siempre las mujeres, en el caso de las damas, siempre son las que más como que apuntalan las sociedades porque pues son las más, numéricamente son las que Sí, tienen las más, que más, ya sabes. y las que fueron más como, por decirlo de alguna manera, devotas Y son las a más Dios, ¿no? comprometidas, las Ajá, más, porque comprometidas. digo, hace 20, 30 años, pues no había como ese detalle de que hoy todos trabajan, de que Exacto. todos estudian. En esos años, pues estaban dedicados 100% al cuidado del hogar. Que va a Entonces, ser eso, muy interesante ahorita cuando crezcan los de nuestra generación, que tienen más de que yo estudié, yo voy a ajá, trabajar. sí, ya O sea, dependen de una empresa, dependen de a ver cómo un va a horario ser. laboral. Sí, ya también la iglesia va cambiando, ¿no? Va innovando, va reinventando. Y se tiene que ir adaptando a las necesidades del mundo. Entonces, eh, digo, en nuestro caso, mi papá era el que era cristiano, mi mamá era la inconversa. Pero pues mi papá siempre así como que, porque Como sí lo burlaban, ¿no? Lo vacilaban. Ujú. Incluso Sí, tu familia me imagino que no estaba de mis tíos, acuerdo. sí, no, mi abuelita, mis tíos, era así que lo vacilaban, de que cómo te vas a casar con un cristiano, con un aleluya y todo el rollo. Qué loco. Sí, 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 sí. pero gracias a Dios, ahorita, digo, ya son más de 33, 34 años de casados. Y mi abuelita, de sus labios, yo he escuchado que le ha dicho a mis tías, porque tengo tías que se han divorciado, que se han separado, Que eran que cristianas. no, No, tú son como... mis tías no Ustedes eran no... cristianas, sí, hermanas de mi mamá, y les han dicho, mi abuela les ha dicho, ¿cómo no se buscaron un esposo Cristiano. como Ángel, ¿no? Tu papá se llama Ángel. Mi papá se llama José Ángel, ajá, como Ángel, como el esposo porque a mi familia le dicen nena, a mi mamá, ¿cómo no buscar un esposo como nena? Porque no estuvieran pasando esto, ¿no? Entonces, digo, ahí son las decisiones que uno toma. Entonces, m- o sea, se embaraza mi mamá y nazco yo en 1990, tengo 33 años ya. Entonces, nazco y mi abuelita, que es inconversa, ella dijo, ya nació otro pastorcito. O sea, eso es Profetizó. sí, eso es lo curioso, lo interesante, porque digo, en la comunidad cristiana, en la familia cristiana, es común que el día que tú te cases, que tus hijos sirvan a Dios en Ujú. algún Un ministerio. claro que se da. ¿Sí? Y tu mamá que es cristiana dirá, oye, yo quiero que mis nietos sean pastores, sean predicadores, sean ministros de alabanzas, estén Que estén involucrados, involucrados que en estén la involucrados. obra. Eso es común decirlo, es parte del lenguaje.
cristiano. Pero que Pero tenemos ya siempre. que lo diga una persona inconversa y que es de hueso colorado católico, eso causó un poco de ruido. Entonces, digo, al final ya nazco, dice eso mi abuelita. ¿Qué tal vez tu abuelita le has preguntado o no? O sea, tal vez lo dijo así Lo dijo quizás al despectivamente aire, ¿no? Lo que o hizo Lo que pasa es que sarcásticamente. mis tíos o sea, mi familia, es que mi familia, de parte de mi papá, todos son cristianos. O sea, toda la familia es cristiana, porque mis abuelos eran pastores, mis ¿De tu tíos, papá? tengo tíos pastores, ajá, de parte de mi papá. Ah, ok, ok. Y muchos de mis primos, primas, pues están en el ministerio, son No, pues músicos, habrá están... sido como la oveja negra de tu papá en ese entonces, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Por casarse con una inconversa o algo así. Sí, pues O también me sea, imagino que en digo, su momento fue fue duramente duro. Sí, yo criticado, creo pero que sí. digo, pues gracias a Dios por mi mamá que me dio, No, ¿no? está, ajá, Y, es como que lo que dices después está chido. y Que entonces, ahora tu mami, luego de ahí, ya la pude conocer y es muy buena onda. sí, Ah, no, bueno, sí, sí. en la alianza del 25 de diciembre, no me Ah, acuerdo sí, dónde sí, fue, cierto, ahí sí, súper ahí buena onda. en Sellé, En justamente Seyense, ahí sí, súper coincidimos, sí, buena onda. cierto. Ya me invitó a comer, o sea, me invitó dejó la invitación La invitación abierta. abierta para comer los Próximamente, huevos los motuleños, verdaderos los huevos motuleños, originales. próximamente. Sí, entonces, te digo, ya a la edad de 12 años, ya fue que en una campaña evangelística, me acuerdo, o sea, no se me olvida porque fue en un A terreno los 12 a los estabas, 12 ¿en años. dónde Yo fue? estaba en Motul, En yo estaba Motul. en Motul. Todavía no nos habíamos ido, a ver, no, ya habíamos bajado de Cihuatanejo, habíamos regresado de Cihuatanejo. Entonces, a los 12 años asisto yo a una campaña, yo pues en mi etapa de adolescente, de etapa así medio ¿Te rebelde. sentías rebelde? O sea, Sí, ¿te sí, acuerdas que eras rebelde? o sea, rebelde en el sentido de que casi no me gustaba ir al templo. O sea, yo Como estaba afuera. prefería yo ir a jugar fútbol, estar con mis amigos ahí en el parque. Pero a esa edad eh, voy a esta actividad y yo estaba con mis cuates echando relajo en la parte de atrás. Entonces, la predicadora, pues ella estaba soltando la Sí, palabra. tú como que no estás prestando No estaba atención. yo al 100% ahí como que prestando atención, ¿no? Entonces ya fue que la predicadora me habló, me dijo, tú muchacho, me dijo. O sea, estabas ahí, pasaste y dijo, Y, oye, y tú, yo dije, bueno, pues ahorita me va a regañar la pastora, ¿no? porque estoy Porque estoy corriendo, estoy haciendo cotorreando, así. estoy echando relajo. Pero ya cuando me habló, pues yo así como que yo le dije, sí, me dijo, ven, me dijo. Y yo dije, chis, pues ahorita me va a regañar. Y dije, nada, empecé a pasar. En lo que yo voy pasando, yo siento como la O presencia sea, de tú Dios. te estabas acercando al Yo me estaba altar. acercando, porque ni siquiera, o sea, era un templete. O sea, era un Como una terreno, carpa, ¿no? O era sea, pedregoso. era Era la un terreno al tarima. aire libre, o sea, era un evento al aire libre, era terracería, pedregosa, así, todo rústico el lugar. Entonces me acuerdo que yo iba pasando y yo empecé a sentir la presencia de Dios. Sentí como mis piernas como que empezaban a temblar, ¿no? Entonces ya fue que cuando llego, pues ya la hermana me empezó a ministrar y dijo que me daba una palabra de parte de Dios, que Él me iba a usar, que yo me iba a consagrar para su servicio. Porque curiosamente, cuando yo nací con una deformación en el corazón, yo nací prematuro. O sea, yo tuve 7 meses. 7 mesino, fui 7 mesino. Digo, obviamente hace 30 años no había la tecnología Ahorita ya no que hay preocupa hoy, que tanto. ya no preocupa tanto, que incluso hasta los de 8 meses son más delicados, ¿no? Que los de 7. Entonces, yo nací con esta deformación en el corazón y no se terminó de deformar. Entonces, yo era un recién nacido y me faltaba el aire, me pasaba a asfixiar. Entonces o sea, me llevaban al hospital y en el hospital yo respiraba bien. Me llevaban a la casa y ahí me empezaba a asfixiar. Y ya fue que ya dijo el doctor, no, pues es muy raro esto, dijo doña Alejandra, es muy raro, hay que internarlo. Y me metieron en la incubadora. O sea, ahí estaba yo en el cuarto de la incubadora, eso fue en Motul. Entonces, estuve ahí no sé cuánto tiempo, no sé si un mes, 2 meses. El caso es que cuenta mi mamá que en la sala de espera, Sí, pues porque sí, no creo que tú te acuerdes de eso. salía el doctor y ya les daba la noticia a otros papás, ¿no? De que sus hijos habían muerto. Yo estaba con otros niños en la incubadora. Entonces, en una de esas sale el doctor, Igual prematuros, pero prematuro, que sí. Sale el doctor y le dice a mi mamá, oiga, doña Alejandra, ¿sabe qué? Pues es cuestión de tiempo. Es cuestión de esperar. Dijo, no podemos hacer más. Prepárense. Prepárense porque estén listos para lo que vaya a pasar. Y pues ahí mi mamá hizo una oración. Ya sabes que esas oraciones una de las oración de mamás, mamá de Samuel sí, o una algo así. oración así poderosa. Esas oraciones de las mamás son muy efectivas, tienen línea directa con Dios.
Entonces ella hizo una oración y le dijo, Señor, le dijo, si mi hijo, dijo, se va a perder a los años que tú le permitas vivir, él se va a perder, mejor llévatelo, no lo quiero. Pero si tú permites que él viva para que te sirva, déjamelo, yo lo voy a educar en tu camino. Y pues desde ese día hasta hoy, pues han pasado ya 33 años. Entonces, a los 12 años, el Señor me habla a través de esta predicadora. Pero pues yo estaba en una etapa así como de rebeldía, estaba en una etapa así de... Oye, ¿y tu mamá te lo dijo cuando Sí, creciste? O sea, estabas niño y tu mamá te dijo, hijo, no, bueno, eso fue no te había después, dicho. eso fue mucho tiempo después. Mm. Incluso tenemos todavía como el diagnóstico de esos años que había salido el documento, sí, que estuve ahí internado en la incubadora. Y ya de ahí a los 12 años, el Señor me llama ya ahora sí directamente a mí. Y de ahí pasaron los años y me fui yo a Campeche. O sea, llego yo a Campeche y en Campeche, pues ahí en la iglesia donde llegamos, pues el Señor ya empieza a tratar conmigo, tomo la decisión de bautizarme en agua, empiezo a servir en los ministerios de la iglesia, 16 años, a los 16. Entonces ya me metí en un ministerio de dramas que se llamaba Keiros. Fue un ministerio así Que es padrísimo. como ahorita Eh, Castillos del Rey, ¿no? Algo bueno, parecido, no quiero ¿no? hablar mal de Castillos del Rey, Ok. porque había una rivalidad entre Entre Castillo, porque Cairo y eran los Castillo. Habían castillistas. Lo que dos pasa entonces. que, bueno, a ver, no sé si ahí los amigos de Campeche Un vayan a saludo ver a todos los amigos. Sí lo van a Sí, ver, sí, sí. sí lo van a ver. Lo que pasa que, digo, a nivel nacional había, o estaba Castillos del Rey, y Castillos del Rey en esos años se dedicaba a hacer los dramas, a evangelizar a través de obras musicales, de cantos con mímica, de todo este ministerio de pantomima y todo, ¿no? Entonces, en la iglesia, o sea, había un ministerio en Campeche que eran los castillistas. Entonces, ellos eran como muy selectivos, eran muy, bueno, yo así me Digo, los acuerdo, ¿no? líderes de Los ese líderes, sí, entonces. sí, eran como muy, sí, muy selectivos, como elitistas, o sea, no cualquiera, exacto, no cualquiera podía entrar. Entonces, digo, a raíz de eso, nosotros en la iglesia, pues teníamos, gracias a Dios, un ministerio de dramas que incluso tomó muchísima fuerza. Y a raíz de ese ministerio, empecé yo a recorrer el estado de Campeche, Ok, el pero distrito. es un ministerio propio de la iglesia. Es un ministerio O propio de sea, la que iglesia, dijeron, que ya se luego... nos complicó con Castillos, vamos a No, hacer nunca, yo creo que nunca fue así como vamos a meternos a castillos, como no. para, ok. Sí, Fue así siempre que fue nació desajenado. propio. Sí, sí, porque la iglesia donde yo estaba anteriormente, esa iglesia impulsaba muchos ministerios. De hecho, los chicos que compartieron conmigo en el Ministerio de Dramas, ellos ya habían grabado un disco. O sea, ellos cantaban y tienen ahí sus... Eran músicos. Eran músicos, eran cantantes, ¿no? Y fue un proyecto musical infantil, impulsado por la misma iglesia. Entonces, ya la iglesia tenía esa plataforma de servir y de preparar ministerios locales. Entonces, llego yo en esos años y me integro al Ministerio de Dramas. Ahí nos tocó hacer cantos con mímica, dramas, obras de teatro. Nos tocó ir por muchas EBDBs, incluso Los invitaban, ¿no? Para nos cerrar invitaban para EBDBs. cerrar EBDBs, para estar en las actividades. Fuimos a las cárceles, fuimos a los albergues, fuimos a los centros de rehabilitación. O ¿Ya sea, conociste a Miguim? ¿No? Ahí en Bocoba. ¿Ya lo conoces, no? Sí lo conociste. Amiguín, yo lo De que ahorita conocí. invitan a Miguim, ¿no? Aquí en el distrito es más común que en EBDBs inviten a un Ajá, sí, payasito. a Miguel lo conocimos Sí, hace sí, sí. muchos años, de ahí es amigo de la familia. Pero pues te digo, en esos años sí nos tocó visitar y recorrer el estado de Campeche, el distrito, con ese ministerio de dramas de Queiros. De ahí, pues igual habían varios. Surgió otro que se llama Corazón Urbano, había Corazón Urbano Kids, que eran niños que se dedicaban a hacer las mímicas. Me tocó estar en la administración de misiones, con los jóvenes, en las células infantiles. Sí, me tocó ser maestro de escuela dominical en el grupo de discipulados. O sea, O ya a sea, sí raíz de que me estás bien bauticé, sí, involucrado. muy, muy involucrado. Muy involucrado. Hasta que en 2015, 2016 más o menos, fue que me empiezo yo a involucrar más en la política y me desajeno un poco de la iglesia. O sea, de la iglesia en el sentido de que por cuestión de horarios ya no podía yo estar al 100% involucrado en la iglesia, pero pues al final, sí, digo, nunca, o sea, yo iba, ¿no? O sea, yo cumplía y las encomiendas que me solicitaban, pues las cumplía.
Sí, digo, porque sabemos que la política suele ser como demandante, ¿no? O sea, al Sí, menos sí. en mi rubro, o sea, si alguien aspira a ser fotógrafo Ah, sí, de un de un candidato. Ah, candidato, es o sea, no 24/7. tienes No vida, o tienes vida. sea, de hecho, yo en una de las primeras coberturas que hicimos para un hotel, pues estábamos, o sea, nos íbamos a quedar en el hotel y un compañero mío trabajaba para la que encabeza la promoción turística aquí en Ah, Yucatán. ok. Entonces le dijeron, mañana a las 6 a.m. va a salir la licenciada a tal lugar. Ujú. Y él nos dijo, ay, sí, me voy a tener que ir a esa hora. Y ya, o sea, se fue Sí. porque tenía esa responsabilidad. Entonces sí, Sí, sí está de cañón. hecho, curiosamente, cuando son las épocas electorales, digo, en esas temporadas que yo trabajaba allá, pues yo me despedía de mi familia. O sea, por ejemplo, mi mamá cumple en abril. Entonces yo le decía, mamá, este año hay campaña, no es 100% seguro que yo festeje tu cumpleaños, que yo pueda ir, yo pueda viajar a Motul. Y sí, son 6 meses, 3 meses de interna y 3 meses de campaña externa. Entonces estás 24/7 dedicado. Oye, y sentiste que, o sea, obviamente eso tuvo que tener algún impacto en tu vida espiritual o sentiste que lo llevabas bien, o sea, Sí, pues gracias a Dios, digo, no me tocó vivir como esas experiencias como de, tan así que te prendieron, eh, ¿no? digo, no, obviamente no, yo mi convicción la tenía muy firme. Y sí te toca de repente con otros candidatos o con otras avanzadas que pues sí van a por ejemplo, digo, una vez me tocó estar con un candidato para senador y se hizo un evento para personas de la comunidad LGBT. Ok. Entonces tú como avanzada llegas, pones imagen del candidato, estás allá, ellos tienen Para su darse a conocer. programa, están ahí haciendo su show y todo el relajo y te toca estar allá. Pero pues tú te mantienes firme como cristiano. O sea, son lugares que, digo, si quizás tú como cristiano no estás firme, sí te pudiera llegar. O de Sí, repente las bastante mal. amistades que, O que, déjate tú de que eso, o te sea, rodeas. por ejemplo, en los pueblos los hacen fiestas con cerveza, Ajá, con todo sí, o eso, de repente los con invitan a bailes. cabalgatas, a Ajá, fiestas exactamente. patronales, Exacto. sí, pero pues tú te mantienes y digo, bíblicamente hay personajes muy, muy, muy reconocidos en la historia bíblica que ellos estuvieron dentro de la política y algo que marcó su destino de ellos y la forma en que se conducían es que ellos tenían a Dios Siempre presente. siempre presente. Entonces, nunca las situaciones que ocurrían dentro del área de trabajo donde estaban repercutió en sus valores cristianos, ¿no? En sus valores espirituales. Ya ahí cuando se veían afectados, pues ellos salían a defender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Daniel, que comulgan un edicto, no vas a orar a ningún dios, solamente al dios, al rey de Babilonia. Y pues él desobedeció esa, rey, Digo esa regla, esa ley. que le vemos en la Biblia que esa regla la hicieron por él Sí, para también que fregarlo, sí, fue, sí. ajá, digo, A ahí fue un propósito, sí, plan sí, con sí. maña, ¿no? Para perjudicarlo. Pero nota que él, La convicción. la convicción que tenía, lo mismo con José. O sea, ves su integridad de José que se mantuvo estando en el palacio del faraón. Y pues cuando tú honras a Dios, al final Dios te honra también. Bueno, sí, fíjate, o sea, ahorita que me dijiste eso, te iba a cuestionar la de Daniel, porque pues ellos eran cautivos, no eran Ujú. como que estuvieran trabajando. Sí, pero Pero, tenían sí, privilegios porque exacto, eran porque, príncipes. exactamente, Sí, tenían y privilegios. tenían un trato especial, Tenían sí, un trato ahí especial, tiene sí. sentido, porque ahí lo podemos aplicar a un diplomático, por ejemplo, más o menos, ¿no? O sea, porque, pero en el caso de José tienes razón, porque José trabajaba, o sea, era el segundo, Sí. y sí, pues sí tuvo muchas... Sí, porque te iba a preguntar si consideras que los jóvenes deberían involucrarse más en, o sea, si tienen esa como tú, a mí no me llama, por ejemplo, Ujú. para nada, ¿no? Pero Sí. a ti sí te llama cañón y me imagino que hay jóvenes que sí les llama, ¿no? Entonces eso te iba a preguntar, si Sí, crees que digo, deberían involucrarse o sea, o hasta dónde. yo soy de esa escuela que si tú te quieres involucrar dentro de la política, o sea, primero, pues, que tu convicción esté firme. Porque sí, dentro de la política, O sea, es demasiado fácil, yo creo, sí te ¿no? va a tocar Hacerlo. ver escenarios donde chíspales, Corrupción. corrupción, ves temas de nepotismo, digo, te rodeas de gente que no comparten tus valores y de repente te van a decir, oye, pues bajo el agua te vamos a pagar tanto, pero haz esto, di esto, ya sabes. Entonces tú ahí como cristiano, pues tienes que pararte firme porque si no, te puede arrastrar la corriente. Entonces, si tú, chavo, hermano, hermana, te quieres involucrar dentro de la política, primero tu convicción, que esté firme tu convicción para que no puedas tú caer en las redes, porque
digo, tristemente la política no es mala, lo que decíamos, Sí, sino los políticos que conforman la política, ellos son los que hacen ver a la política mala. sí, sí, totalmente. Entonces, y esto pasa porque, mira, países donde altos porcentajes de gente que forma parte de un congreso del Estado o de una senaduría o algo así, son cristianos o tienen afinidad o simpatizan con valores. Nota que esos países tienen políticas públicas que benefician a la comunidad cristiana, a la comunidad evangélica, pero donde son ateos, donde son gente inconversa, gente pagana, gente que no le tiene temor a Dios, o sea, aprueban leyes que perjudican a la iglesia. Y curiosamente, O estorban, ¿no? o La estorban, sí, edificación. estorban el propósito de Dios, de la iglesia, de nosotros como evangélicos. Entonces, y luego ahora, digo, chistosamente el diablo, pues sí nos robó mucho espacio en muchas áreas, en la comunicación, en las artes, en la educación, en la música, en la política, en la tecnología, Y en que todo. ahorita nosotros como cristianos a veces decimos como que, como que vemos mal involucrarnos en esas partes, ¿no? O Sí, sea, en la danza, en el arte, en la... sí, Sí, o sea, lamentablemente igual y todo nos quita tiempo, ¿no? O sea, es que es un tema complicado. Se sí, me vienen dos cosas a la mente. La primera, digo, que decirte que también que la organización, específicamente para la que nosotros pertenecemos y en la cual tú tienes tu credencial, me sí, imagino, tampoco está muy alejada de la política, o sea, hay su política interna, sí. hay como que, o sea, lamentablemente, ¿no? Sí, pues es que, mira, por naturaleza el ser humano es un animal político. Sí, sí, sí. Siempre hacemos política de una u otra forma. Entonces, pero digo, sí, el problema está cuando satanizamos Satanizamos. o cuando espiritualizamos todo o todo lo volvemos así como que es del diablo, ya sabes. O sea, digo, tú que tienes este equipo de producción y tienes este proyecto y tienes los medios y te invitan a ti a un evento secular, Ujú. ya sabes, Digo, yo voy un montón, pero donde sí. tienes que grabar a chicas que Ándale, salen sí, en sí, sí. bikini porque eso es para una página o para una revista. O sea, ¿tú qué haces ahí, no? O sea, evitas ir o vas y tú te comportas, haces tu trabajo y te ¿Sabes? quitas, ya ¿Sabes? sabes. Digo, sí, sí, tienes toda la razón. Digo, eso afortunadamente nunca me ha pasado. Sí le he tomado fotos a mujeres, pero en ropa interior, creo que solo en ciertos hoteles, pero no con connotaciones Sí, no, ajá, sexuales. exacto. Pero lo que sí me ha pasado es que yo trabajo como mucho con la industria restaurantera y así siempre. Ah, El licor sí, el siempre está licor, el presente. alcohol, sí. Siempre, siempre está presente. Sí, Entonces entonces, es un ajá, tema. y Sí, sí, sí. imagínate si dijéramos, oye, Carlos, pues tú no puedes No ir, no promociones puedes eso. promocionar eso, ya sabes, no puedes ir a tomarle foto a eso porque es del diablo. Entonces, digo, yo no sé en qué momento la iglesia cristiana, hablando en general, o sea, la iglesia universal de Cristo, en qué momento satanizamos todo y todo fue pecado, ya sabes. O sea, ser futbolista era del diablo. Sí, sí, sí. O sea, ver televisión o formar parte de un programa La caja del televisivo, la diablo. caja del diablo, era del diablo. Ver ciertas caricaturas son del O diablo. sea, sí hay caricaturas satánicas, Sí, o pero sea, sí, yo no pero, dudo de eso, o sea, Ranma y medio sí es pero medio el, raro, pero ¿no? el, pero el problema fue Pero que no, todo lo sí, ya satanizamos, al ¿sí? llegar los extremos, los extremos. Exacto, ajá, caer en los extremos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que justamente ese pensamiento orilló a la iglesia a encerrarse en sus cuatro paredes. Exacto, ese es Ese el fue el problema. problema. Entonces, el enemigo nos ganó terreno en muchas áreas. Por eso, por ejemplo, en cuanto a la música secular es la mejor producida. O sea, tampoco Sí, sí, sí. denoto el trabajo que hacen los músicos cristianos, pero son los que tienen mayor impacto O la dicen música para la secular. gloria de Dios, y es como que Y está algo chafita su se música. relaciona con algo mediocre, muchas veces, una Sí, producción sí. mediocre. Sí. Entonces, los mejores productores no son cristianos, los mejores músicos no son cristianos, pero llegó un momento donde el enemigo nos ganó terreno y la iglesia cedió ese terreno, porque fíjate, justamente eso tiene que ver con algo también bíblico, porque Dios puso a su pueblo Israel en un punto geográfico Sí, específico claro. para que fueran influencia ante el mundo. O sea, fuera un pueblo que se identificara diferente a las demás naciones. Ujú. O sea, históricamente y bíblicamente, ese era el propósito de Dios, ponerlo en un punto geográfico para que fuera de impacto a las demás naciones. ¿Qué pasó? Que el mismo pueblo de Dios, Israel, empezó a ceder esos terrenos, empezó a ceder esos puntos geográficos, porque quien estuviera en esos puntos geográficos dominaba al mundo, o sea, Sí. era la influencia.
por la desobediencia, por la rebeldía, por lo que tú quieras, el pueblo de Israel cede esos terrenos, ese territorio. Y ahora son gobernados ellos por los babilónicos, por los asirios, por los ninivitas, por los pueblos paganos, por los egipcios. Algo similar pasó con la iglesia. O sea, Dios nos ha puesto en un punto estratégico, nos ha puesto aquí en Mérida, en Celestún, en Motul, en Campeche, en Chihuahua, en los puntos estratégicos ha puesto la iglesia para ser de impacto a la comunidad. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros cedemos ese terreno y el enemigo nos gana terreno. Y ahora tenemos que conformarnos con que no aprueben una ley en contra de la vida. Sí, claro, o sea, o los conformamos con decir, ay, esto del diablo está mal en nuestras iglesias. O sea, Ajá, y decir, nosotros nuestras autoridades no están haciendo nada. sí. O nosotros, sí, sí, entonces nos quejamos a veces, Sí, nos quejamos, pero al o final nos escandalizamos nos de decir, ay, es que escandalizamos. son los últimos tiempos, Ujú. ya me lo viene Cristo, cuando en realidad es la misma Sí, iglesia la misma que iglesia como perdió que se enfocó su... más en sus actividades, ¿no? Sí, Es eso, ¿sabes? Te preocupas más por hacer tu actividad así súper padre, súper todo. Y para la misma iglesia, o sea, como que sí, 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 cierto, sí, tienes razón. incluso hacemos campañas evangelísticas con cantos congregacionales, ¿no? Y la gente Sí, sí, inconversa sí. pues no No sabe había de pensado eso. en eso. Sí, también. Yo tampoco, yo no soy partidista de recoger ofrendas en las campañas evangelísticas. Pues no, No, porque yo son por invitado. Al contrario, tú debes darles algo, deberíamos ¿no? dar, ¿no? O sea, digo, digo, si tú organizas una campaña evangelística, presupuesta. Buena piedra. Sí, o sea, gestiona tus recursos Sí, claro. y solventa los gastos del predicador, Sí, de no, renta de sí, audio, sí, de solamente con eso. mobiliaria, de todo, y no pidas ofrenda. Pero a veces nosotros como cristianos tratamos de solventar todos nuestros gastos Y aparte con ganar, la, ¿no? con la, con la ofrenda y tener todavía un porcentaje de ganancia Para hacer la siguiente campaña. Sí, entonces digo, no, 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 no. yo no soy muy a favor de eso. Sí, no, y tras que no tenemos buena fama con los diezmos y las ofrendas. Además, si públicamente pides una ofrenda, la mentalidad inconversa es, mira, están pidiendo dinero. O sea, ellos no lo entienden, ¿no? Sí, no, y no, Entonces, y hablando de eso de que no entienden, a veces es el reto también como cristianos, ¿no? En medio de una sociedad tan, no sé, tan globalizada en cuanto a redes digitales, a veces nuestros discursos que son para la iglesia se alcanzan, ¿no? A otras personas. Entonces a veces no entienden. El otro día viajé con un amigo o con familiares también. A veces le tratas de explicar cosas que son espirituales, ujú. pero pues obviamente alguien que no piensa espiritualmente Sí, no puede no puede entender. entender. Entonces Sí. se vuelve así como que Y un también, choque. exacto, como un roce, ¿no? Un choque ahí de ideas y no llegas a un punto de acuerdo. Sí, luego, lo bueno sería caer en un debate sano, pero pues a veces luego caes así como que en peleas, caes en pleitos así de pensamientos, ¿no? Pero, Sí, oye Ángel, y en tu experiencia, digo, ¿cuántos años llevas predicando? Si no me cuenta. bueno, Ya son ya, varios, ¿no? ya son varios. O sea, es que yo Al empecé. menos en Celestún llevas dos Sí, sí, predicando. pero yo más o menos empecé como a los 16, A los 17, 16 y más o ahorita menos. tienes 33. 33 Sí, soltero, la edad de Jesús. sí, la edad de Jesús. Me gusta esa edad 33. porque es la edad de Cristo. Está Ya chido. estoy listo para ser crucificado. ¿Estás No, listo? O sea, ¿estás listo para morir? ¿O Sí, no? sí. Dijo un maestro del Instituto Bíblico, el maestro Josué Espadas, me dijo, un predicador tiene que estar listo para dos cosas, para predicar y para morir. Entonces, ahí estamos Aún listos. en esos tiempos. Aún en esos tiempos, sí. Sí, pues ya llevo varios añitos. Digo, yo A los 16 y son como 15 para 31, como como 17 más o años. menos, sí. Lo que pasa que en la iglesia, te digo, en la iglesia se dio mucho este impulso a los ministerios locales, en Sí, la sí, iglesia donde yo los estaba. que te dejaban el púlpito. Entonces, empezaba yo a predicar en las células. De hecho, la primera vez que prediqué en una célula, me hicieron un pastel, y me hicieron una Qué bueno. fiestecita, algo así, Te algo acordaron para que te acuerdes. de simbólico, sí, sí, Simbólico. con los hermanos y ahí convivimos con ellos, porque era la primera vez que predicaba, que justamente me tocó predicar para matrimonios, Y tú curiosamente. estabas Pues yo soltero de estaba 16 soltero, años sí, 16 años, era un chamaco. con tu novia de Cihuatanejo, Ándale. ¿recuerdas Eso ya eso? se había olvidado. Sí, pero yo empecé también ahí a predicar. Digo, no, obviamente no teníamos ni la teología, ni la hermenéutica, ni la homilía, no teníamos nada de eso. Pero pues sí, sí queríamos nosotros impactar a nuestra generación. Y me acuerdo que en esos años con el hijo del pastor,
nosotros salíamos a proyectar películas. Íbamos a las iglesias y a los Proyectar parques. cicatrices. No, no, esas películas no. Había bueno, proyectábamos la de el infierno, de la cruz y el puñal. Había una que se llama El que cambia los tiempos, la de Valiente, hombres de valor, algo así. Sí, la de Fireproof igual. Entonces eran estas películas cristianas que tienen un buen mensaje, las proyectábamos y solamente dábamos una aplicación. Entonces, ¿Y sí funcionaban? sí, sí funcionaba, sí. Entonces, eso como que empezó a generar en nosotros como esa inquietud de predicar. Luego en la iglesia se abrió un taller, unos cursos de homilética. Entonces ahí nos ponían se llaman estos tipos sermones tópicos, mensajes tópicos le llaman, ¿sí? Entonces daban un tema general y eran 3 predicadores. Entonces tu predicador das punto 1, yo doy punto 2, él da punto 3 y ya alguien concluye. Entonces todos predicamos del mismo tema, pero cada quien su punto, ¿no? Y esa forma de aprender nos ayudó pues, a aprender un poquito de homilética, practicarlo. Ya nos empezaban a dar oportunidad de predicar con los chavos, donde íbamos a las campañas, a las actividades, en la cárcel, en el centro de rehabilitación para menores. Y de allí, sí, pues siempre nos dieron cursos igual. Y aparte que yo viví un tiempo con el pastor, entonces el pastor que yo tenía, pues él predica muy expositivamente, o sea, sus prédicas son muy exegéticas. Entonces él me decía, oye, vamos a predicar, por ejemplo, una temporada se aventó todo un año predicar de Judas capítulo 1, o sea, el único capítulo que tiene. Son 27 versículos, pero lo predicó todo un año. Entonces, sí, exprimimos todo el, no, y creo que hizo falta más, pero en su temporada, en su época, te estoy hablando de hace más de 10 años, y ya se hablaba de la apostasía en esos años, ahí en la iglesia. Entonces, me acuerdo que él me decía, Ángel, vamos a predicar versículo 1. Entonces, investiga todo, contexto, historia, personajes, autor, todo. Entonces, yo iba al internet, iba a los libros que tenía, todo. Entonces, yo recopilaba toda la En ese información. entonces solo tenías libros, ¿no? Sí, libros y sí había internet. Pero no tanto. Entonces, yo recopilaba toda la información y ya el sábado ya nos sentábamos, ahora sí, después de todos los quehaceres de la semana, nos sentábamos el sábado en la noche, 11, 12 de la noche, porque a veces llegábamos de viaje igual. Entonces, ya me decía, a ver, vamos a estructurar el sermón. A ver, esto aquí, esto sí, esto no, esto quítalo, esto ponlo, esto. Y ya. Entonces, esa escuelita me ayudó bastante, porque justamente me ayudó. Digo, yo hacía exégesis sin saber qué era exégesis. Exacto, Ya está sabes. padre. Digo, porque ahorita, digo, yo que te conocí en la plática, pues tú de repente te echas unos datos así de que nadie sabe, ¿no? O sea, como me dijiste lo de lento para la ira y Sí. grande misericordia, sería como, ¿qué Sí, dijiste? Largo en nariz. largo en nariz. Sí, Largo en el original nariz. dice largo en nariz. Digo, Ujú. son como curiosidades. Porque justamente también ahí en la iglesia, cuando estuve en el ministerio infantil, ahí teníamos una iglesita, Igle Kids, Herederos del Reino se llamaba. Bueno, se llama hasta ahorita. Entonces ahí en Igle Kids estábamos en un culto. Entonces los jueves, que eran los cultos de la iglesia, y los domingos cada 15 días. Entonces, en los cultos de los jueves invitábamos a los papás de los niños para que compartieran una reflexión. Los involucrábamos como padres. Entonces, en una de esas, una mamá dijo a los niños, dijo, niños, ¿cómo se llamaba la hija de Jairo? Dijo. Y los niños, no, pues no sabemos. Y dijo la hermana, Talita Kumi. Y todos, y bueno, los líderes de la iglesita infantil, todos nos volteamos así como que no se llama Talita Kumi, ya sabes. A raíz de esos detallitos, porque Herejías. de esas herejías, sí. Bueno, no era herejía, No, o sea, pero pues es algo confusiones, antibíblico, ya sabes, exacto, confusiones. confusiones. Porque también hubo una vez que una hermana dijo que niños, y el horno de fuego fue calentado 1000 veces. Y realmente no, fueron calentados 7 veces. O sea, ajá, fueron 7 veces. Entonces, a raíz de esas como incoherencias ajá, creamos un área que se llamaba curiosidades bíblicas. Entonces, con curiosidades bíblicas, yo era el responsable y me tocaba investigar
esas curiosidades que están en la Biblia, pero que a veces uno desconoce. Por ejemplo, Igual son datos interesantes. son que datos cautivan interesantes que al uno oyente. está en la escritura, pero uno no lo lea así a primera vista. Por ejemplo, ¿cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó, Jericó? ¿no? Que 13. O sea, Ajá, pero piensa bueno, que pero, 7. pero Sí, sí, sí. incluso hay un canto que dice que y dieron 7 vueltas, y dieron 7 vueltas. Entonces uno cree que son 7 vueltas, cuando realmente fueron 13. Uno cada día y la última 7. Exacto. O por ejemplo, niños, ¿quién le cortó el cabello, las trenzas a Sansón? Y uno cree que fue Dalila, pero realmente no. Dalila le ordenó a un A un soldado. solo. ¿Sí? Talía lo estaba distrayendo Sí. mientras sale. Sí, sí, sí. Entonces son Tiene esos, sentido, tiene son sentido. esos datos Sí, curiosos que uno, que tú no piensas uno a veces, normalmente. ajá, o por ejemplo, igual, si das- sí, por ejemplo, igual se armó un área que se llamaba Cuéntame la verdadera historia. Entonces también en esa Cuéntame la verdadera historia a mí me tocaba ser el responsable y de extraer toda la información de los personajes para que tú no dijeras algo que no está en la Biblia, ¿sí? O que inventaras. Por ejemplo, te tocaba ser Pablo, ¿no? Y habían dos formas, que tú seas Pablo, o sea, tú eres Pablo, tú eres el personaje, y entonces yo soy Pablo, yo nací en Tarso, mis familiares son de tal, o yo vine de la tribu de Benjamín, etcétera. Tú lo cuentas como si fueras el personaje. O la haces ajá, en tercera persona, pero invitas a alguien. Entonces ya alguien se disfraza y ya le empiezas a hacer preguntas Como la entrevista. como entrevista. Entonces ya a raíz de la entrevista, pues los niños van conociendo la historia del personaje de acuerdo a la Está palabra. chido, está chido. O sea Digo, que sí, sí trabajaste con niños, ¿no? O sea, yo sí, no sabía esa parte. digo, esa parte es algo que ahí solamente en Campeche lo hice. De hecho, fui payaso. Fui payaso, sí tengo O sea, fotos. las tienes. A ver. O sea, no me la muestres ahorita, si quieres. Ahorita que la encuentres, la ponemos en el video. A ver. Alcanzo payaso. Sí, yo fui payasito. No hayas quedado. Me, me, no, de hecho, tengo un apodo ahí en Campeche. La mayoría de los amigos me conocen como Angelín Peluchín. Si tú me preguntas por qué el apodo, realmente no sé por qué me pusieron Peluchín. ¿Y Peluchín. cómo te llamabas de payaso? Peluchín, justamente, pero ya tenía yo el apodo. Entonces, junto con una hermana que éramos los responsables de la célula infantil, Sí, sí, sí. Luego me la ¿te lo muestras. muestro? A ver, Ahí ¿la está. tienes? Este soy yo. No te ves tan... o sea, sí te ves como, Presentable, como un como payaso. payaso. Lo Sí que te ves pasa que, payaso. te digo, en el ministerio de Queiros había unos chicos, Samuel y Abimael, que ellos eran los payasitos del ministerio. Entonces, pues la caracterización, el disfraz, pues eran de ellos. O sea, Sí, por eso no te parece. Es más, me recuerdas más a Roy Page en esa por foto. eso, Es un cuate. por eso se Sí, sí, ve sí. profesional. Se ve bien, Entonces, o sea, te ves como que sí te sí, dedicas a eso. me cohíbo siendo payaso maquillado. A algunos les da más libertad, ¿no? Entonces, digo, esa experiencia de ser payasito estuvo chévere porque cuando yo era líder de una célula infantil en una de las colonias vulnerables ahí en Campeche, en la colonia Zamulá, pues eran niños de escasos recursos. Entonces la hermana que era mi ayuda, no ayuda y doña, era mi Todavía, auxiliar, era esa mi todavía, auxiliar. esa Sí, todavía. era la hermana Vane. Ahí le mando saludos a la hermana Vane. Entonces, junto con esta hermana, pues éramos los responsables de la célula. Entonces, el día que nos íbamos a despedir de la célula, porque por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otros temas que ya no nos imposibilitaba estar en la célula, les hicimos una actividad especial. Entonces, de despedida. Entonces, ese día nos disfrazamos de payasitos. Entonces, ella se llamaba Vanechín y yo me llamaba Peluchín. Pues vas a creer que a raíz de ese debut de payasito, me empezaron a contratar para cumpleaños infantiles. Y lo hacías. Y acepté tres cumpleaños. Como que viste que tu carrera se iba a ir para allá y dijiste, no. O sea, los acepté porque dos de ellos eran niños de la célula. Y una era pues una chavita que era amiguita de otra célula, entonces fuimos a compartir ahí. Exacto, pero así como que yo diga dedicarme al ministerio de la payasada, no. Es como otro segmento. Es otra área y es un área muy bonita. Y yo en su tiempo cuando estuve trabajando con los niños, disfruté y amo trabajar con los niños. Me gusta ministrar el corazón de los niños. Es una etapa en la que Dios te permite pues tomarlos a temprana edad, porque incluso yo fui maestro de EBDB
y me tocó ser maestro de joyitas, que ese es un grupo también que a veces es un grupo Pues difícil, ¿no? discriminado, Sí, un porque poco dicen, ah, solo complicado, pones porque sí, música, sí, ajá, solo solo lloran, distráelos y solo no, juegan. no, nada que ver. O Sí, sí, sea, sí. en la iglesia donde estábamos, nosotros ministrábamos a los niños y los niños de 2, 3 años oraban, los veías ministrados en la presencia de Sí, Dios. sí, sí. Los papás o las mamás de los niños que nos apoyaban igual ahí, pues todos éramos ministrados, que incluso llegamos a ganar concursos. Creo que una vez ganamos una de ofrenda y una de asistencia, De joyitas. con joyitas, Pero no sí. te daban ahí más dinero. No, No te bueno, digo, daban los papás que dinero. estaban allá, sí, porque me tocaba atender 30, 40 niños de joyitas. Entonces, Y los niños cuando dicen su estadística, ahí en mi iglesia pasa, se emocionan un buen. Así, sí, oh, sí, es una dinámica que incentiva mucho, sí. ¿no? Fomenta la competitividad, ¿verdad? La competencia a veces es un poquito mala. La competitividad es buena porque te hace sacar lo mejor de ti, Sí. sin discriminar o sin Sí, desestimar a oye, los pero otros. eso que dijiste de los niños, o sea, es muy importante. O sea, digo, no creí que la plática se iba a tornar a algo infantil, pero sí, o sea, por ejemplo, en mi iglesia, pues los niños se llevan con con los adultos, platican, y tuvieron un auge un poquito después de los jóvenes, en donde, pues si tú dices, ay, que un niño que vaya a Ajá. recibir el bautismo, o Ah, sea, no, no, no. si ni siquiera se contrajo oran o no pueden entender algo. No. No, o sea, empezamos a ver, gracias a Dios, o sea, niños saltando, niños Sí. hablando en lenguas, así de Sí, con que 8 manifestaciones del 7 años, Espíritu. Sí, pues es así que la cañón. promesa, fíjate, la promesa que se dio en el pasaje de Joel y luego en Hechos, y la promesa es para todos. O Exacto. sea, Dios no hace acepción de Digo, y personas. más en Joel como que lo va desmenuzando, Entonces, ¿no? cuando dice que Para para, los para los, varones, los para los jóvenes, jóvenes. para las mujeres, para los siervos y las siervas, Sí, sí, sí. para los ancianos, entonces nosotros ahí en la iglesia tratábamos de fomentar eso. Y también aparte de la educación cristiana, que eso es un tema muy importante que a veces se pierde un poquito el sentido, porque es lo que tú dices, que como te toca atender niños, dices, como son niños, solo entretenlos, llévales sus tapetes, Y sus no, o sea, juguetes. ¿cuán importante es darles algo así? Y qué importante, digo, obviamente, ahí interesante es que la educación cristiana, la responsabilidad primaria es de los padres, cuando los padres son cristianos. Sí, claro. Pero, Sí, cuan- obviamente pero no sustituye Pero la cuando, sí, porque educación. también, digo, ahí es un tema donde a veces le echan la culpa a los pastores, Sí. o al líder juvenil, Sí, o no o al, o integren a al- mi hijo, ajá, o no sé y qué. así como que los papás eh, reprochan a los líderes, sea de niños, de adolescentes, de jóvenes, a los pastores. Es que mi hijo se perdió porque el pastor no El lo pastor atendió, o ya lo trató sabes. mal, el pastor no integró, los líderes no lo Ajá. saludaban, no lo Entonces, integraron. Sí, sí, sí. algo que yo tengo entendido es que sí es cierto. Digo, Cuando sí, cuando tienen tú que hacer eres una labor. de una familia cristiana, la educación primaria En casa. es en casa. Ahora, ¿cuándo entran los hermanos? Ahora nosotros como papás espirituales, hermanos espirituales, familiares espirituales, cuando una persona que viene de una familia inconversa y es el único que está de cristiano en su casa, ahí es como Pablo aconseja a Timoteo, a las viudas trátalas como madres, a las hermanas, a las mujeres trátalas como hermanas, o a las hermanas jóvenes, ¿no? Trátalas como hermanas, a los hermanos como hermanos. Entonces ahí es donde la iglesia entra en su labor, pero algo que yo siempre he fomentado y tratamos de inculcar ahí en la iglesia era que la educación cristiana justamente todo tiene que apuntar a Cristo. Que el niño no solamente le des una clase de Jonás, de Pablo, de Lucas, de Mateo, de Noé, de cualquier personaje o cualquier historia, sino que todas las historias vayan redireccionadas a Cristo. Que el niño a los 6 7 años, porque yo acepté a Cristo a los 7 años, o sea, yo era un niño cuando lo acepté. O Sí, sea, como un un preadolescente por ahí. Ajá, era un niñito de 7 años. Entonces, toda la educación cristiana gira en torno a través de la educación, de toda la pedagogía, la didáctica, todo lo que tú quieras hacer, apunte a Cristo. Y que el niño que tienes en tus manos, sea joyita, sea corderito, sea discípulos, amigos, sea ciudadanos del reino, cualquiera, jóvenes, que ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Claro. Eso es lo, Sí, lo sí, sí. O importante, sea, a través de la educación cristiana. la experiencia con Entonces, él. sí, digo, el Señor me ha permitido llevarme por varias áreas y creo que parte del proceso, parte de la preparación hacia donde Dios me estaba llevando, porque hubo un momento donde el Señor me dijo que Él me iba a usar, que Él me iba a llevar y que Él iba a obrar en mí. Y Él en algún momento me dijo, prepárate. O sea, tú prepárate y luego yo voy a hacer contigo lo que yo tengo que hacer. Pero en esa preparación yo me desenfoqué.
me desenfoqué y me empecé a preparar ya como más en el tema secular y yo empecé a posponer mi llamado, Ok. curiosamente, ¿no? ¿Pero secular de que tienes alguna carrera? No, yo Ok. no terminé la carrera de educación, estaba yo estudiando educación, no la terminé porque justamente estaba en la política y ya sabes. Entonces, pero yo me empecé a preparar porque también amo los proyectos sociales. O sea, yo tenía un Ok. colectivo, en Campeche O tenía un sea, pero colectivo. proyectos de que, o sea, Proyectos de de prevención acción, de la ¿no? Ah, ok. violencia, de la delincuencia, prevención del delito, prevención del suicidio, que ahora ya yo le llamo prevención de riesgos psicosociales. Porque, digo, me tocó muchos años dar también talleres y conferencias en las escuelas seculares. No, man, ¿qué no has hecho entonces? O sea, un montón de cosas. Sí, pues es que es lo bonito Es lo padre, de de lo estar en el padre campo. de estar en el campo y de que los dones, talentos, habilidades que Dios te dio, invertirlos. Porque justamente el Señor me permite entrar a las escuelas a través de estas capacitaciones, de estos talleres de prevención de riesgos psicosociales. Le puse así porque hubo una temporada que en la prevención del suicidio, la palabra suicidio estigmatizaba a las personas. O sea, hablar de suicidio era así como que, "Ay, chíspales", era un tema Sí, muy igual, álgido. igual en redes, o sea, la gente Sí, omite que esa palabra. justamente hace poco, googleé, en Facebook, con una amiga me preguntó un tema de suicidio. Puse yo videos de suicidio. No videos, no puse videos de suicidio. Algo así, o significado, o algo así, videos que expliquen el suicidio, algo así, para que yo le mande a esta chica. Y rápidamente Facebook detectó esa palabra y me puso, esta palabra es delicada, me puso. Sí, O sea, como que... ¿quieres continuar mm, para ver las sí, como que, porque a veces piensan, o sea, porque a como veces que la estás gente teniendo que ideas, lo ¿no? investiga puede tener Puede ideas o puede tener. adentrarse Sí, o entonces ya como eso. en ese tema éramos muy cuidadosos en las escuelas porque sí también me tocó atender en las primarias donde un niño se suicidó, 8 años. En las primarias, yo iba a primarias, secundarias y preparatorios y universidades. Entonces, gracias a Dios, a través de esa, porque me capacité en un programa de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche que se llamaba Promotor Vive. Entonces, esa capacitación de Promotor Vive te daba a ti las herramientas para replicar psicoeducativamente temas de riesgos psicosociales, signos de alerta, signos de protección, hablar de resiliencia, Está de muy chido. autoestima. Estaba muy padre. Son cosas que ahorita tienen mucho auge Mucho también. auge, sí, pero eso lo hicimos hace Hace muchos muchos años. años. Entonces, esa preparación, esa capacitación me permite entrar a las escuelas. Y entonces, ya estando en las escuelas, yo obviamente pues no podía hablar libremente de Dios, de Jesús, de la Biblia, pero sí yo cuando me tocaba atender a los adolescentes o a los niños, sí yo les decía, oigan niños, ustedes han escuchado esa frase que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, sí, sí lo he escuchado. Entonces ya ahí como que tratabas Sí, claro, como de decirlo sin sin decirlo meter, ajá, abiertamente, exacto, sin porque pues decir las escuelas Dios. son laicas, exacto, entonces Exactamente. respetábamos esa parte también, ¿no? Pero pues ya ahí tomábamos datos, tomamos ya nombres y ya luego los contactamos para una visita, para una... Sí, sí, también el tema de evangelismo es un tema igual que... Sí, eso veo como que te llama mucho la atención. Oye, igual te iba a preguntar, durante todo este ministerio, creo que más que nada como pastor en los últimos tiempos, ¿has tenido algunas anécdotas o cosas sobrenaturales como que te hayan pasado? Así como, no sé, orar por Ah, endemoniados sí, sí, o sí. algo así como que nos puedas Sí, contar, así tengo como, muchas historias. Digo, como una buena. ahí en la iglesia, digo, los que vayan a ver el video, se van a acordar porque hubo una temporada donde en la iglesia llegaba mucha gente y gente se manifestaba. Sí, sí, que hicieron pacto o se ofrecieron a un familiar y se endemoniaban. Entonces, chistosamente, entre Basile, digo, eso teníamos 17, 18, 19 años y lo tomábamos así como de Basile y nos llamábamos los Demon Hunter, No, los cazadores de demonios. Incluso sí, dijimos, porque obviamente eres cristiano, estás aquí, de ajá, bautismo y te sientes así, y dijimos que íbamos a conseguir poderoso. una furgoneta y que nos íbamos a hacer playera. Sí, Era sí, sí, Basile. sí, sí. Pero ya hablando seriamente en ese Pero ya tema habían orado por espiritual. endemoniados Ah, sí, antes. O sea, sí, y ya sí. como que. Sí, una vez una endemoniada me quiso ahorcar. Y yo mm, dije, óigame, ¿no? Oiga, me ahorcó. Ah, me ahorcó, no, sí, Ala, qué oso. me agarró la mano y sí me la quería doblar, pero pues digo, estaba la presencia de Dios y Sí, fue claro. libre. Una vez me vomitó una endemoniada también, apesta, sufre En horrible, serio, o sea, sí así, huele a azufre. sí, así horrible, a carne podrida, sí, sí. O sea, digo, hay muchas, te voy a contar quizás unas dos o tres, pero hubo una vez que nos tocó orar por una mujer que estaba en esa situación
y la llevamos a una oficina. La iglesia tenía una oficina en ese tiempo, que era la oficina del pastor. No había, creo, cuarto de oración como tal. Entonces la llevamos allá a esa oficina y había mucho, o sea, esa oficina no tenía clima en esos años y había un chorro de calor. O sea, en el ambiente normal. Cuando metimos a esta persona y empezamos a orar y ya a reprender, el clima empezó a cambiar y fue un clima así que se tornó frío y se te erizaba la piel. Obviamente pues esta persona cambiaba de voz, tenía mucha fuerza y trataba de intimidar y todo, pero pues como dijo Jesús, este género no sale si no es con ayuno y con oración, ¿no? Tuvimos esa experiencia, nos tocó igual con otro muchacho que llegó de Chiapas y dice que él cuando salió de Chiapas, porque salió huyendo, dice que no se acuerda, o sea, él se acuerda que solo salió de Chiapas por la sierra. Cuando él abrió sus ojos, está parado frente a la iglesia. Entonces, un pastor de ahí, ese era un culto juvenil, Entonces, nosotros estábamos en el culto juvenil los domingos a las 6 de la tarde. El culto juvenil era el En domingo esos a las años 6. era porque teníamos oración a las 9, culto, escuela dominical a las 10 y el culto congregacional a las 11:30 Ah, y el los culto de jóvenes en la jóvenes a las tarde. 6. Está cool. Está Estaba chido. cool. Entonces, yo todo el día me quedaba en la iglesia. Sí. O sea, vivíamos en la iglesia. Entonces, ese día estábamos allá y llega esta persona y lo atiende un pastor de varones. Ahí manejan muchos pastores, pastor Sí, de claro. damas, de varones. Igual en mi iglesia así Ajá. es. De Entonces, niños, de así como jóvenes, que varones. cada área, cada ministerio hay un ministerio, pastor sí. que lo atiende, ¿no? Entonces, llega este señor y lo atiende el pastor de varones. Entonces le dijo, oiga, pues pase, quiero orar por usted, le dijo. Y el señor, o sea, entre la reja y la puerta de la iglesia, el umbral de la puerta, o sea, hay como un estacionamiento. Entonces el señor empezó a caminar por esa explanada y cuando llegó al umbral de la puerta de la iglesia, se quedó parado, se quedó estático. Ajá, como que había algo que lo oprimía, así que lo impedía. Y dijo, es que no puedo entrar. Y dijo, vamos, le dijo el pastor. Y dijo, no puedo. Y no, vamos, Ricardo se llama, Rich, vamos. Cuando dijo vamos y lo agarró del brazo para meterlo, se manifestó esta persona. En el culto de jóvenes había un ambiente muy tenso. O sea, tenso porque el que estaba ministrando, él pues estaba así haciendo la lucha, ¿no? De que jóvenes, Dios no les ha dado algo para agradecer, vengan a orar, pasen al altar. Nadie quería pasar. Y decía, y Dios no te ha dado esto para agradecer a Dios, Dios no te ha concedido esto. O sea, estaba esa lucha, ¿no? Cuando pegó el grito al endemoniado, así feo, todos los jóvenes se fueron al altar Sí. a orar. Sí, Y el tío. hijo del pastor y yo, pues dijimos, chis, vaya se endemonió un chavo. Dijimos, pues vamos. Y ahí está. Y salimos y vimos que era esta persona, ¿no? Entonces ya lo metimos a un cuarto ahí y ya empezamos a orar. Empezamos a orar por él. Llegó el pastor, llegaron otros hermanos, llegó el cuerpo Sí, ejecutivo. porque a veces no sale tan rápido, ¿no? No Sí, es así tan... y ya estuvimos allá y sí, digo, habremos orado como unas 2, 3 horas más o menos. Pero sí nos ha tocado también ministrar personas que se llevan 2, 3 meses y estamos orando Sí, día o y sea, que noche. no duermen, que No, están en la sí, lucha, sí. que en horas solo parece que están tranquilos, sí. Sí, entonces, No ajá, como que inventes. se calman, se exorcizan, por decirlo así, Ajá. se calman y luego se vuelven a manifestar. Entonces, una lucha. Digo, al final, el demonio, tristemente, domina a las personas, o sea, obliga a las personas. Y mientras tú le des los derechos de tu vida, de tu cuerpo, mientras tú no renuncies a eso, pues el demonio tiene el derecho de permanecer allá. Sí. Entonces, pero sí nos ha tocado casos De de todo. Oye, ahí endemoniamientos. en la iglesia pasó un caso muy como controversial. Digo, no controversial, como raro. O Ujú. sea, ya, por ejemplo, la Biblia dice, bautízanos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y pongan las manos para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Y parece que es algo así como sencillo, ¿no? Como Sí, unos pasos, ¿no? Sin sí. embargo, Como una fórmula, por a decirlo veces así. como cristianos luchamos por tener el bautismo con el Espíritu Sí. Santo, ¿no? Creo que cada uno tenemos nuestras anécdotas, pero es una, o sea, era la sobrina de una hermana Ujú. que llegó con muchos problemas y pues Dios la trató con ella la primera vez, toma la prueba bautismal, se bautiza. Y después de que la bautizan, ¿no? De que la sacan, empieza a llorar, empieza a orar y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros fue algo como muy especial Ujú. porque apenas te están bautizando, o sea, das ese paso público y te está saliendo del agua y Y ya estás, estés llena del sí. Espíritu Santo. Entonces fue muy sonado. Pero obviamente, pues
por algo recibió el bautismo, ¿no? La chava tenía muchos problemas, se empezó a descuidar, se separó de su pareja, shala. Y, y un día regresó al templo y estaba terminado de orar y pasa al altar así y se pone así como en medio a orar así. Y el pastor, pues él, entre varios dones, tiene el de De discernimiento discernimiento. y se acercó a decirle, como que quería preguntarle, ¿por qué quieres que ore por ti? Y ella le decía, déjame. Sí, Sí, ya déjame, empezaron a ver su actitud así rara. ella vino a mí, no tú, ella me pertenece, cosas así. Entonces ya después el pastor se dio cuenta y eso decía mucho. Ella regresó a mí, no, yo Ah, regresé a ella, no tiene nada que hacer. Y ya empezamos a orar. Y me acuerdo que, digo, en la historia, yo sí, yo en ese entonces todavía ayudaba a veces al pastor cuando oraban por ellos. ujú. Ya ves que algunos caen y todo, Sí, pues sí, los tienes yo que... era como el que cachaba, ¿no? El que Era tu ayudaba. ministerio. Así me fregan bastantes personas. Pero pues antes de que hubiera una cultura de ujieres en la iglesia y todo, pues a nosotros nos tocaban las actividades y así como ayudar al pastor a orar, ¿no? Y yo también fui líder de jóvenes en ese tiempo, entonces como que orábamos por los jóvenes y oramos y ayudábamos al pastor. Entonces yo me acuerdo que estaba yo adelante y solo siento que la pastora me dice, ayuda al pastor. Y como que, como si me empujara, pero Ajá. no, pues, y estábamos orando. Y pues ya ves, uno le sujetaba, no creo que en ese entonces yo le estaba sujetando los dos brazos. Y pues en tu oración dices, ay, sí, pues empieza a decir la Biblia, ¿no? Sí, Sí, en el sí. nombre de Jesús se sujeta todo, Toda aún toda autoridad y autoridad, todo. aún el mismo diablo. Y el demonio, ya después lo entendí, ¿no? Con tal de asustarme. Me dijo, sí, aquí estoy, soy yo, no sé qué. Y yo así en mi mente dije, o sea, en vivo digo, pues aunque seas tú, te reprendemos, no sé qué. Y ya, entonces fue, claro que después de unos minutos ya salió el Fue libre demonio, la fue libre la persona. persona, gracias a Sí. Dios. Y ya se quedó de recuerdo De anécdota, de ¿no? anécdota que un hermano que no estaba orando, estaba así con los ojos abiertos, se quedó medio traumado un tiempo porque dijo, sí, yo vi como Abrancito la hermana le dijo que era el diablo y, ay, y se quedó así, ya como que hasta me respetaron más después. Sí, sí, sí. Te volviste un Entonces, Demon Hunter. exacto, Sí. No, puedo ser un demon hunter. digo, para allá, para tu audiencia, ¿no? Un cristiano no puede endemoniarse. Exactamente, sí, Definitivamente. sí, sí, Porque totalmente. hay un sello del espíritu. Sí, sí, Ahora, sí. digo, tristemente, hay cristianos o gente que va a la iglesia y se descuidan. Así Se es. apartan del Señor, le dan lugar al diablo. Y ahí el diablo no juega a ser diablo. O sea, mucha gente en la iglesia juega a ser cristiano, ¿no? Así Juega con es. Dios y un día va, otro día no, otro día están a fueguemel, están así en su apogeo, tienen al espíritu y predican. Y otra temporada están por los suelos. Juegan a ser cristianos. El diablo no. El diablo no Sí, juega a ser con él no diablo. hay Con juegos, él no hay así juegos. es. O sea, él, como dijo la palabra, él vino para matar, para hurtar, para destruir. Sí, o sea, Entonces, Dios te va a dar chance, ¿no? O sea, Dios es un sí, en su caballero, gracia, en su gracia. tu misericordia te va a prolongar Sí, hasta las consecuencias. sí, O sea, siempre vas a sembrar, vas a cosechar lo que siembras. sí. Pero con el diablo no hay así de, No, él te cobra con apenas creces. tenga la oportunidad de Él darte te cobra con las creces, cosas. sí. Entonces, sí, nos ha tocado ver muchos casos de liberación de personas, porque también hay una cultura que circula por ahí, el don de liberación, no se lo has Ah, sí, sí, escuchado. O sí. sea, eso no existe, don de liberación, no, no hay como tal. Son 9 dones espirituales que el Señor dio en su palabra, en Corintios, pero, pero pues sí, es un trabajo también desgastante, ¿no? El hecho de cuando llega una persona en esta condición y pues hay que orar por él y de repente nos pasó casos que orábamos hasta madrugada y te dejaban a las 3 4 de la mañana en tu casa y ya llegas y lo que quieres es dormir. Y no puedes. Ajá, y de repente estás allá y ya te vas a acostar cuando vuelve a sonar tu Ah, teléfono. ¿Qué órale. pasó? Por favor, vengan porque se volvió a manifestar. Y alístate porque media hora paso por ti. Y ni modo, te lavas la cara, te cambias y te vuelves a ir y a orar. Y hubo una temporada que así estuvimos, por semanas, por Con meses. gente de la iglesia, ¿no? Gente, sí, gente que llegaba a la Gente que iglesia, o conoces. gente que de repente, que el primo, que el tío, que la prima, que la hermana, que se endemoniaban y íbamos ahora. Digo, parte del servicio de la iglesia, pues es atender también estas Las necesidades, necesidades. sí. Pero fíjate Tienes que razón. una vez una maestra nos preguntó por qué se endemoniaban muchas personas en la iglesia o gente en esa iglesia se Porque fue manifestaba. como una racha, ¿no? Fue una racha, una temporada. Y la respuesta del pastor fue porque ahí está la presencia de Dios. Entonces, donde Sí, está la claro. presencia de Dios, no, El diablo el huye diablo también. busca huir, se manifiesta, se tiene que manifestar.
Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para atender estas necesidades, porque también a veces una temporada, que digo ahí si los pastores o hermanos que nos escuchan, que nos ven, que fomenten esa cultura. Los pastores, es cierto, son administradores y ellos atienden a la iglesia y todo, y tienen muchas cosas que hacer, pero nosotros como miembros también somos ministros. O sea, los que están en la iglesia, que son líderes, que están allá, son ministros. Porque hay un pensamiento de que se enferma a alguien, se endemonia a alguien, pasa algo, todo tiene que ser el pastor. ¿Sí? Entonces, ahí en la iglesia donde yo estaba nos inculcaron que aunque el pastor no esté, exacto, nosotros como líderes tenemos también la autoridad, tenemos la autoridad para hacerlo, ¿no? Y sí, pues gracias a Dios, digo, esa escuela también en la iglesia, las experiencias que nos ha tocado, pues es parte del crecimiento, parte de la madurez también es espiritual que uno va adquiriendo, y es la escuelita de la vida que el Señor, hablando ahora ministerialmente, porque todo eso, pues ahora me sirve a mí, porque yo ya, estando yo ahora atendiendo una iglesia, una misión, estando colaborando con un pastor, pues me da las herramientas, me da la experiencia de actuar en estas situaciones, Sí, ¿no? de pensar desde arriba y no ser así como que Sí. tan... Sí, Sí, y sí, al, y sí. al final algo que nosotros igual inculcamos es que un líder en la iglesia para mí un líder es quien resuelve los problemas, ¿Quién resuelve? quien Sí, sí, resuelve. sí. Sí. Oye, que vete por la coca y llegas, no hubo coca, pero no trajiste nada. Sí, sí, sí. Ya Es un sabes, ejemplo muy, muy básico, pero muy sí, sí, burdo, sí. pero es la Sí, realidad. sí, o sea, Sí. gente con iniciativa que Gente con tenga sentido iniciativa. común y que pueda Sí, resolver. que Que sea no se proactivo, atoren, que sea proactivo. que tenga esa iniciativa, ¿no? Porque muy fácil decir, no hubo, no No hay, hubo ya. no hubo, no Nada. hay, o no Y se te quedas de puede. brazos cruzado. Esa El palabra, no esa se frase, no puede. se puede. Sí, Su ahí no van a batalla. venir, no va a venir la Ajá, gente, no sí, se puede. sí, No hay esa. No, cuando presupuesto. dicen no se puede, yo es cuando digo, Ya, ¿cómo no se, déjalo. cómo no Sí, se va a hasta poder? más te Y hasta entercas. más, sí, pero pues ahí están las experiencias, digo, que uno ha enfrentado. Y así como ese caso o esos casos, infinidad de Ya casos. la segunda vuelta. Oye, Ángel, ¿qué te voy a decir? Ah, ahora te lo comenté antes de empezar. Digo, ya llevamos como una hora platicando. Entonces, Ni se ve, ¿verdad? no, ni pareciera. Ni Ya se pareciera. me quitó el hambre. Hasta el hambre ya se fue. Aunque ahorita olí algo así como que Sí, sí, estaban sí. cocinando. ¿Qué te voy a decir? O sea, no, gracias a todos los que ya nos escucharon hasta este punto. Si eres de los que ya llegaron hasta aquí, te agradecemos mucho. Espero que lo que estamos platicando sea de valor, ¿no? Así Porque es. para nosotros sí ha sido de valor. Ahora te platiqué de una dinámica ya para terminar. Ya ves que existe esta IA y el chat Ujú. GPT, entonces yo le puse algunos prompts, algunas ahí preguntas, le fui adecuando y al final le pregunté, dime 5 preguntas difíciles. Es más, aquí las tengo, A déjame ver. ver. Le puse al chat, ¿qué preguntas podría hacerle al ministro sobre las relaciones? Ah, no, ese es Ese es otro. ese es de mi amigo Gabo. Ahí va. Dime 5 preguntas difíciles para hacerle a pastores cristianos y grabar así un podcast. Órale. Entonces son 5, pero pues dime, todo va Ajá. a ser una. A ¿Cuál, ver, cuál yo creo escoges? que la ¿Del 1 al 3. 5? ¿La La 3? 3. Ok, dice, ¿cómo gestionan las críticas y los cuestionamientos hacia la iglesia en un contexto donde las instituciones religiosas pueden enfrentar escrutinio público? Básicamente es cómo gestionan las críticas Sí. por eso. O sea, no sé, ¿qué críticas? ¿Cuáles son las críticas más comunes a la iglesia? El El diezmo, sí, diezmo, que las somos finanzas, estafadores, los milagros los también, de milagros. Sí, repente. donde hay manifestaciones del espíritu, El dinero y el milagros. dinero. Sí, como que el ambiente espiritual Ahora, ¿cómo son. crees que la iglesia debe afrontar esas críticas? Digo, como iglesia o como pastor, porque también digo, hay, hay, Bueno, hay, dame hay tu la forma, perspectiva ¿no? de pastor. Sí, sí. Espero que en espero que en este episodio hayan comentarios negativos, ¿no? Espero que en este episodio haya gente que nos, que nos criticó, que nos esté criticando. Ajá. Entonces, ¿cómo tú, como pastor, cómo tú tomarías esas, o cómo debería ser? Pues mira, Tu digo, perspectiva. referente a las críticas, siempre van a haber, siempre van a existir. Ahora, que la gente que nos critique, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5 en las bienaventuranzas, que todo lo que digan en tu contra mintiendo, o sea, sea mintiendo. Entonces, que las críticas al final, si viene de gente
con alevosía, con ventaja, pues tú sabes la intención de esa crítica, ¿no? Porque a veces, tristemente, a veces hasta entre iglesias y entre pastores nos criticamos. Digo, me incluyo, no porque yo lo haga, Dios nos libre de eso, pero a veces hasta entre nosotros como cuerpo de Cristo nos O nos criticamos. cuestionamos lo que Sí, hacemos. entonces de repente que la iglesia pintó su iglesia de negro, que la iglesia tiró humo, que la iglesia puso luces, que la iglesia abrió tal ministerio de danza, ya sabes. Y- Brutal. digo, no es pedrada, pero es nuestra realidad. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo tú gestionas esa crítica? Pues si tú tienes tu identidad, si tú tienes bien definida tu identidad como hijo de Dios, o sea, esas críticas destructivas pasan a segundo o tercer término. Ahora, críticas constructivas, esas sí tómalas en cuenta, o sea, escúchalas. Claro. O sea, Y depende de quién vengan también, depende ¿no? de O quién venga, sea, por eso te digo, si es una crítica constructiva, analízala. O sea, ponla en una balanza, porque a veces nosotros como ministros, como pastores, pues estamos como muy inmersos en nuestro sí, mundo nuestra ministerial, en burbuja. nuestra burbuja ministerial, y no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo alrededor. Entonces, a veces puede venir algún líder, algún hermano, con buenas Digo, con intenciones, amor igual con a amor, decir. y con amor, de buena fe, y te dice, oiga, pastor, oiga, hermano, ¿sabe qué? Como que este asunto como que estuvo así. Ah, bueno, tú sopesas la crítica y la tomas para bien. O sea, también el Señor nos dijo, o sea, tomen lo bueno, desechen lo malo. O sea, si esa crítica a ti te va a ayudar a crecer, a madurar, a desarrollar, considérala. Si esa crítica consideras que es una crítica Digo que destructiva se que volvería va. un consejo. Sí, exacto, se vuelve un consejo, pero si consideras que esa crítica destructiva viene con intención, o sea, malintencionada, viene con dolo, con ventaja, o sea, no le hagas caso, o sea, no te enfrasques, no te enganches con esa crítica. Y algo muy importante es que los ministros, hablo específicamente de los ministros, porque también hay un tema muy delicado que en los últimos años se ha dado el suicidio ministerial. Entonces, muchos pastores, muchos ministros no logran gestionar su salud mental en cuanto a las críticas, en cuanto a Exacto. las cosas que Les pasan. pega bastante. Y les pega bastante, y que porque te lo dijo fulano de tal o porque te lo dijo una persona muy cercana. Y en lugar de gestionarlo de manera saludable, a veces esa crítica no la gestionamos de acuerdo como debería de ser, y nos empieza a opacar, nos empieza a bajar nuestro nivel de servicio, o nos empieza a Sí, entorpecer claro. nuestra A labor, desanimar. a desanimar, y el enemigo puede aprovechar esa puertecita que le Sí, o sea, damos que yo lugar. creo que la aprovecha, sin Sí, la duda. aprovecha. Entonces, uno como cristiano, como líder, como ministro, pues sí tiene que también cuidar su salud mental. Y crítica que venga, considera, digo, sopesa de quién viene, de dónde viene, cuál es la intención. Y si no es una crítica constructiva, o sea, no le hagas caso. No tiene caso que te enganches con esa crítica si al final sabes que no es para bien, no es para Claro, edificación. claro. ¿Sí? Ahora hablando como cuerpo de Cristo, ¿no? Porque se dice que tu testimonio es muy importante, ¿no? Y Sí. debe, o sea, obviamente, ahora como cristianos, ¿cómo crees que debemos afrontar esas críticas que vienen de afuera? O sea, igual lo mismo, ¿no? Creo que no hay que hacerles tanto Sí, caso, ¿no? O tampoco, sea, como, exacto. Tampoco es caer en un tema de pleito. Porque al final nosotros, digo, ahora como ovejas, como miembros del cuerpo de Cristo, representamos a sí, Jesús. así O es. sea, somos embajadores, hacemos un ministerio de la reconciliación de Cristo. Entonces, si nuestro testimonio, o sea, imagínate si viene alguien y nos critica, por ejemplo, en Facebook, a veces es muy común en las redes sociales que hermanos se andan peleando por Facebook, ¿no? Por redes sociales. Y meten a Dios y meten a Jesús, y Como ensucian, ¿no? El ensuciamos el ministerio. nombre de Cristo. No me gusta. Entonces, ahí uno tiene que mantenerse al margen para no caer en estos dilemas, y tampoco para que el nombre de Cristo sea pisoteado, ¿no? O sea, yo entiendo que hay plataformas que están hechas y diseñadas para debatir, pero una red social al final se vuelve Sí, dominio claro. público, Y y, llega gente que y nada le llega más gente que nada más critica y está destroza. esperando, que quiere, ajá, nada más aprovechar esa plataforma para tirar su veneno, Sí, ¿no? totalmente. Sí, entonces digo, ahí como miembros de Cristo, Hay que como, tener cuidado también como en lo que ovejitas, publicamos, ¿no? sí, hay que tener mucho cuidado. Y te digo, lo mismo aplica con las críticas. O sea, considerar de quién viene. Si esa crítica no es de edificación, ¿para qué? No tiene ¿Para qué razón te de ser, ¿no? desgastas? ¿Para qué te desgastas? Y tristemente, la iglesia siempre va a ser criticada.
y más por los de afuera. O sea, la iglesia, lo que tú hagas o lo que tú no hagas, por ejemplo, si te enfocas mucho a misiones, te critican que por qué no Sí, inviertes en en la educación, iglesia. en Sí, la en la iglesia. educación, en la Si te iglesia, en los enfocas mucho en jóvenes. los jóvenes, que por qué no atiendes a los niños, Sí, ¿sí? siempre es ese dilema del equilibrio Del de equilibrio. todo. Claro, ahora la iglesia es un cuerpo Así es, que debería que tener debería para estar, todos. que debería ser integral, ¿no? Y ahí es un dato para las iglesias porque ahí en la iglesia donde yo estaba anteriormente, pues es una iglesia que tiene ministerio para todo. Ministerio para funerales, ministerio para ornato, ministerio, o sea, son áreas para atender Sí, que tú matrimonios dirías jóvenes, nada que ver, pero sí es útil. pero conforme vaya creciendo la iglesia, Lo vas viendo requiere. las necesidades y lo requiere y lo implementas. Claro, de acuerdo a Sí, tus recursos, en de mi iglesia acuerdo. hay ornato, Ujú, labor social, sí, sí, educación, todo eso. sí, entonces Está ahí chido. son datos, ¿no? Oye, y ya para terminar, la última aquí me dice Bu, es una pregunta, ¿no? Que involucra muchas cosas. ¿Cómo equilibrar la necesidad de mantener tradiciones religiosas con la adaptación a los cambios culturales para seguir siendo relevantes en la actualidad? ¿No? O sea, digo, creo que tradiciones religiosas Mm, está mal puesto, podría que, ser como conservar la sana doctrina, sí, podemos bueno, decir. ¿O qué piensas? hablando Digo, hay como muchos de, hay, temas, hay muchos temas, sí, pero podemos hablar como de no participar tal vez en ciertas cosas, ¿no? sí, Como en fíjate, Halloween. digo, hace poco me tocó compartir ahí en la iglesia justamente del libro de Hechos, Hechos capítulo 2 y habla acerca de las prioridades de la iglesia. Entonces, respecto a esas prioridades, lo que marca el evangelista Lucas es que la iglesia eh, permanecía, la iglesia eh, se ¿cómo decirlo? Como que consideraba mucho esa parte fundamental, primaria, por ejemplo, la doctrina de los apóstoles. No lo tenían en segundo término. Luego, el compañerismo. Que nuestras actividades sean actividades objetivas, no que sean solamente actividades para entretener. O sea, Claro. las actividades, el Que sean compañerismo espirituales y sociales. que fomentaba la iglesia primitiva eran actividades, o sea, el compartimiento del pan y las Sí, oraciones era como eran espiritual y social. las santas cenas, Ujú. pero ahí había presencia de Dios y hacían oraciones. Sí, Entonces era una iglesia bañada en oración. O ok. sea, oraban Sí, por los la oración es enfermos, por muy los que estaban en importante. las cárceles. Por Entonces, todo. digo, tomando en cuenta esas tres prioridades Que que era tenía oración, la sana doctrina, sana doctrina, el compañerismo compañerismo y y la la oración. oración. Tú dirías, es algo básico, pero hay Y que iglesias no lo hacen, o que sea, no que lo no lo hacen, que lo aplican. pasan desapercibido, que le dan más prioridad a cómo se ve la iglesia, Ujú. que le dan más prioridad a la liturgia, Sí, claro, la ¿no? Que producción de a una la producción, liturgia que no suene el súper micrófono, que no chido. visee, Sí, que la sí, sí. luz, que cuando tú te sientes, el asiento te Ujú. dé El aire masaje, acondicionado, el aire acondicionado, ya sabes, le dan prioridad a otras las cosas. pantallas, sí, sí, sí. Sí, entonces digo, el Señor a través de Lucas deja inspirado en la palabra que lo fundamental, lo prioritario, lo primario era la doctrina. Porque si tú no sabes doctrina, o sea, las corrientes teológicas, las corrientes filosóficas, las ideologías que están surgiendo, te van a arrastrar, o sea, te van a engañar. Y los apóstoles, la iglesia primitiva, se caracterizó por fomentar esa sana doctrina. Y los apóstoles pues tenían 12 doctrinas fundamentales. Ahorita nosotros en Asambleas de Dios pues tenemos 16, que es nuestro credo, ya está un poco mejor estructurado, porque en ese tiempo pues no había canon como tal. Ya ahorita ya está establecido, ya tenemos nuestros 16 puntos doctrinales. Y eso es algo que la iglesia debería, no que digas dentro del programa, o sea, es algo vital, ya sabes, es algo de manera orgánica. ¿Por qué? Porque si tú cumples esas tres prioridades, permanecer en la sana doctrina, fomentar el compañerismo y perseverar en las oraciones, en la oración, son una iglesia espiritual. Yo le decía a la iglesia, ¿quieres tú conocer la condición espiritual de la iglesia? Ve a un culto de oración. Sí, claro. Ve cuántos van. Ve cuántos van. Y tristemente, Sí, sí, los sí. cultos de oración son los cultos Los menos menos. asistidos. Yo no digo que, porque hay hermanos que pudieran decir, es que yo oro en mi casa, ¿ya? Es que yo oro, Sí, sí, sí. Dios sabe mi Dios sabe corazón, mi Dios sabe corazón mi y casa. sí, lo pudieran decir. Pero el apóstol Pablo también dice, o sea, no se dejen de congregar, Como muchos tienen como por muchos costumbre. tienen por costumbre. Entonces, si tú tienes estas tres prioridades que tú oras, porque
si tomamos el ejemplo de Pablo, ¿Pablo en qué momento oraba? O sea, sí, él estaba viajando, estaba predicando, estaba escribiendo, estaba visitando, estaba encarcelado. O sea, ahora, la vida espiritual que vivía Pablo, o sea, su vida fue un estilo de vida de oración. O sea, él no necesitaba realmente estar arrodillado 4 horas para orar, porque él mientras viajaba estaba orando, mientras escribía estaba orando. O sea, él, por eso dice, oren en el Espíritu. O Sí, sea, hay quienes dicen que constantemente, o sea, en tu mente, sí, en tus pláticas, eso puedes es lo estar bonito de la oración, orando. porque puedes platicar con Dios. O sea, no No tienes tienes un que tener horario, los no tienes que ojos estar. cerrados. Exacto. Entonces, digo, esas 3 prioridades ayudaron a la iglesia a traer resultados. Entonces, ¿cuáles fueron esos resultados? Uno de ellos fue que se hicieron milagros, prodigios y señales en la iglesia. Lo segundo es que tuvieron el favor del pueblo. O sea, la gente se maravillaba de lo que Dios hacía a través de esa Y iglesia. no los cuando cumplía. odiaba por el Y no los odiaba, o sea, había ruido, favor. Qué bonito, sí. ¿no? Qué bonito es que incluso el inconverso decía, oye, vamos a llevar a mi familiar enfermo, paralítico, porque ahí está Dios. Ahí Dios lo puede sanar. Y por eso había mucha conversión, porque ese es otro resultado. Cuando tú cumples esas 3 prioridades, de manera orgánica se empiezan a dar los señales, las maravillas, los prodigios. Empiezas a tener favor con el pueblo porque saben que ahí está Dios. Y lo tercero es que también empieza a haber un crecimiento. ¿Sí? De manera natural, de manera orgánica. Ahora, en cuanto a las, ¿cómo decirlo? Costumbres religiosas o ¿cómo decirle? Sí, costumbres religiosas, ¿no? O religiosidades o costumbres sociales que tenemos. Una iglesia se tiene que mantener respecto a su convicción. O sea, hay hermanos, por ejemplo, a mí me da risa que todavía hay hermanos que tienen 20, 30 años en el evangelio y se siguen preguntando si el 2 de noviembre pueden comer pizza. Ya sabes. O sea, hermano, tienes 20 Cada año años. preguntan lo mismo. Cada año se preguntan lo mismo. Y hay muchos hermanos que digo, no quiero ofender a nadie, Un pero saludo a los que suben esa foto con el feed. no lo hagan, no lo hagan. Y tampoco es porque hay quienes responden, oye, si vas a hacer piedra de tropiezo, hazlo oculto, ya sabes. O sea, que nadie te vea. Yo Tampoco. oculto. Tampoco, o sea, no lo hagan. O sea, la Biblia es clara cuando nos dice que no todo lo que nosotros hacemos va a edificar. No todo lo que nosotros hacemos nos va a aventajar, aunque todo nos sea lícito. Pero ese todo nos sea lícito, curiosamente, no, o sea, todo me es lícito. Drógate. Pero no es una licencia para pecar, exacto, sino dentro de lo que está permitido, aún de lo que está permitido. El Señor, hay cosas que dice, esto no te va a edificar, esto no va a ser de provecho, esto no te va a aventajar, mejor evítalo. Evítalo ¿para qué? Para que no seas piedra de tropiezo, evítalo para que no dañes la fe de los más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la forma también de cómo un cristiano se debe comportar. Oye, si yo sé que lo que estoy tomando va a dañar la fe, va a dañar la mente de una ovejita o voy a ser piedra de tropiezo de mi misma familia, mejor lo evito. O sea, ¿qué te cuesta? Ya sabes. ¿Qué te cuesta? Por amor al débil, por amor al prójimo. Y hay muchas costumbres que nosotros tenemos. Y yo cuando estaba chavito me daba risa porque yo, según mi intención de no participar en estas costumbres paganas, costumbres culturales, sociales, como tú le quieras llamar, me acuerdo que celebraban Hanal Pichán en la escuela y yo, para no participar al 100% porque valía puntos extras, Claro. siempre Lo truquean con puntos extras. Yo solo daba sal, ya sabes, yo daba la sal. Pero curiosamente la sal era un símbolo muy importante. Más fuerte. Entonces, haber llevado la jícama o la jícama. Sí, entonces, digo, ya uno cuando va creciendo, ya tienes como más madurez, tienes más experiencia también en la vida congregacional eclesiástica y sabes que no debes de hacerlo. Ya tienes una convicción, Entonces, aquí lo que nos va a ayudar es la convicción que nosotros tenemos. Creo que más que ponerse a pelear y a discutir y a argumentar, es tu propia convicción. O sea, ¿no? Cuando tú tienes tu propia convicción, no necesitas demostrarle a nadie más por qué lo haces. Simplemente te abstienes y ya tampoco criticas ni dices, esos que sí comen, seguro. Que sí comen, que si no comen. Por eso también Pablo le dijo a la iglesia, oye, si lo vas a comer, no preguntes de dónde viene. O sea, vas a la carnicería, no preguntes. Porque era común que en ese tiempo pues ofrecían estos animales a los dioses paganos. Hoy quizás no haya esa práctica tal cual, pero de repente sí te va a tocar que
Por ejemplo, Pues sí, ¿no? En un pueblo puede pasar hace mucho poco, con hace poco me un tocó santo patrono, platicar así. con una persona que compraba X comida, o sea, una comida, pero la que lo vendía adoraba a la muerte. Ajá. O sea, ella se enteró después, ya sabes. Pero ahora que ya lo Sí, sabes, claro, sabes, dices, mejor pues ya te lo abstienes, evitas, sí. ya lo Sí, evitas. porque no sabes las prácticas que pueda Claro, tener sí, y ya sabiéndolo, o sea, es diferente, ¿no? sí. O sea, no es lo mismo, porque el que sabe hacer el bien y no lo No lo hace, él hace, es también le es pecado, sí. pecado, sí. Y ya sí, es como igual en otros países culturalmente, pues un vinito, Ajá, una cervecita es sí. normal, ¿no? Pero pues aquí ya Sí, sí, es pero la Biblia diferente. también da esos principios porque también esos son preguntas, ¿no? Sí, de por ejemplo, Sí, oye, ¿Jesús tomó vino o ajá, no? sí. Sí, sí, sí. Yo tengo mi postura respecto a ese punto, A ¿no? ver, compártenos tu A ver. postura polémica. O bueno, si quieres, di las No, dos posturas, ¿no? o sea, Tampoco tiene que ser así como que sí, sí, algo público, tu algo. postura tal No, cual. yo tengo mi postura, o sea, yo sí creo que Jesús haya tomado vino, pero pues era algo cultural en su tiempo, de hecho era más saludable tomar vino que tomar otra cosa, o sea, Qué no refresco, había ¿no? Coca-Cola, Sí, ya sí, sabes, sí. no había Coca-Cola, que incluso Pablo, Ahora es peor tomar coca que es peor una tomar copa de Coca, sí, vino, o sí, sí, sea, porque ¿estás de los que acuerdo? toman Coca van a ver más rápido a Dios. La bebida oficial de Sí, Asambleas de sí. Dios. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo, y médicamente está comprobado que tomar una copa de vino al día es saludable, porque Es es como, digestivo. es como la marihuana. Dicen, Dios creó la marihuana, sí, pero Ajá. para que te untes, para que algo Sí, no, medicinal, no, para que no, la no para que fumes, bro. O sea, Sí, entonces sí, sí, sí. fíjate que en esos temas que también son preguntas que muchos hermanos o muchos pastores a veces como que, chis, parece que si lo digo voy a ofender, voy a dañar o voy a ser criticado, ¿no? Por lo que van a Exacto, decir. exacto. Por mí a las Y muchas críticas. veces como que limitan, ¿no? O ¿cómo decirlo? Como tergiversan la respuesta. Ahora, desde mi punto de vista, sí, Jesús sí tomó vino. Pablo le aconseja a Timoteo, oye, porque no había genoprazol, no había No, omeprazol, ya pues, sabes. sí, sí, sí. Entonces, No digas marcas, por favor, no bueno, es para... perdón, porque ojalá patrocine, ¿verdad? Bueno, no habían estos Sí, sí, sí. medicamentos que atendieran las úlceras, las gastritis. Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo, o sea, a causa de los males estomacales, que se tome vino. Pero Mm, fíjate, sí, curiosamente, no que una botella, o sea, tampoco que se emborrache. Sí, claro. Porque, velo, curiosamente también en la iglesia de Corintios se festejaban las fiestas Es lo que ágapes. me decías de la Santa Cena. Las reuniones ágapes, que eran estas santas cenas. Pero esas santas cenas no eran como las de Jesús en el aposento alto. No, eran cenas así bien servidas, así chéveres, ¿no? Y los hermanitos de ahí, pues se emborrachaban. O sea, caían en los excesos. Por eso Pablo los reprende, los exhorta y a partir de Que es ahí, algo que pasaría perfectamente en una sí, iglesia sí, sí, cuando ahora, cuando en convierten la diciembre, gracia de Dios en en libertinaje. libertinaje. Entonces, Pablo ahora le escribe a la iglesia de Corintio y le dice, oye, pues ustedes están cayendo en estos excesos, no lo hagan. Y a raíz de eso se prohibieron esas fiestas ágapes. Ya no sea. Por eso nosotros eh, realizamos la Santa Cena como un recordatorio, como un memorial del sacrificio, como un sacramento. Si ya no hacemos cenas como tal. Porque si no se hubiera prohibido, quizás, muy Puede probablemente, ser, ¿no? Que y a nosotros que nos gusta la fiesta, sí, 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 sí. pudiéramos estar celebrando Santas Cenas de esa forma, ¿no? Pero sí, te digo, culturalmente era de esa. Entonces, Pablo ya luego de ahí ya empieza a poner los principios, empieza a poner las pautas. Digo que no estamos diciendo que ahorita la gente vaya a comer su carne con su copa Claro, de vino, o sea, ya sí, este, sí, sí, pero es lo que te digo, que Pablo luego también da principios, porque mira, ese también es otro tema. Pablo le dice a la iglesia que ya caer en los rudimentos del mundo, o sea, en la ley de Moisés, dice ya no es, porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero curiosamente a Timoteo lo manda a circuncidar. Ese es un tema que Pablo, conociendo que los cristianos judíos no iban a aceptar a Timoteo, y por eso Pablo le dice, oye, por causa de por ellos, causa de ellos, circuncídate, circuncídate. para que no haya excusa de que te critiquen o de que Sí, digan, para que puedas hablar libremente para y que tu puedas hablar voz tenga libremente, peso. sí. Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo, toma una copa de vino por causa de tus males estomacales. Pero luego cuando él empieza a poner, por ejemplo, los perfiles de los que van a ser líderes, en una dice Les no dice que dados al no al vino. vino. Sí, Y sí, luego sí. otro Sí. dice que no sean pendencieros, ¿no? Que no tomen vino. Sí, que hay sí, son situaciones especiales
que es importante como cristianos conocerlas, porque a veces los que no son cristianos usan esa parte Usan para esos. decir, Ajá, sí ay, puedo, ¿cómo ¿no? se contradice O la sea, ¿cómo Biblia? Así no? puedo, o sea, No, pero cuando en jamás la realidad, Biblia se va a o sea, hay contradecir. explicación para Sí todo hay realmente, explicación. ¿sabes? Y la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, es la voz de Dios escrita. Y la palabra es la palabra más segura, es la palabra que no tiene margen de error. O sea, es infalible, es inerrante la Sí, y es palabra nuestra norma y de es fe y nuestra conducta. norma de fe y conducta. Entonces, ¿cuál es el principio? También Proverbios lo aconseja, que los que son dados al vino, dice, de ellos son los ojos amoratados. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pleito, Que hay ¿no? pleito, sí. Entonces, Sí, también hay pasajes que dice que es para los amargados, para los ¿no? amargados. Entonces, Sí. o sea, Pablo y todos los escritores dan estos principios no para que te den una licencia para que tú lo hagas, sino para que tú lo evites. Porque te dicen, oye, si lo vas a hacer, vas a caer en esto. Ahora imagínate por ejemplo, una persona que salió del alcoholismo, que era su lucha al alcoholismo, y Sí, le claro. dices, hermano, bueno, Sí, bueno, hermano, bíblicamente, salud, sí, sí, sí. salud, hermano, lo vas a orillar a que vuelva a Sí. caer. Entonces, Una coronita, sí, sí, entonces mejor lo evitas, mejor te abstienes, mejor. Y totalmente. culturalmente, dentro de nuestra cultura, del pensamiento de Occidente, pues tomar ciertas sustancias, pues es mal visto. O sea, el hecho de consumir un vino, una cerveza, o sea, ya culturalmente es malo. A diferencia que te vayas a España, que te vayas a Argentina, esos países que incluso hay hasta los pastores. De hecho, es chistoso porque ahí cuando hacen sus carnitas, pues lo hacen con vino, ya sabes. Claro que el vino ahí ya sobre el carbón, sobre las brasas, pues también el Ah, vino, bueno, sí, el el alcohol alcohol se se evapora, evapora. se Sí, 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 evapora y no es totalmente. tanto para que te embriagues, sino para No darle es para sabor, los sabores. Sí, porque eso sí. ¿cómo le llaman esto? La levadura que queda Ujú. es lo que le aporta sabor Sí. a las carnitas, ¿no? Pero, digo, hay cosas que sí nos abstenemos, hay cosas que de plano nosotros no las hacemos para no ser piedra de tropiezo, para no hacer caer al débil. Pues bien, listo, amigo. Pero pues ahí ¿Algo está. más que quieras agregar? ¿Algún consejo que quieras dar? ¿Algo que no platicamos y que te No, gustaría comentar? pues ya como ya vamos aterrizando, ya vamos a Sí, vamos a despedirnos, morir. ya hay un poquito de hambre. Ahorita sí, ya fíjate que mencionaste la comida, ya me empezó a chillar la tripa. Bueno, Pero pues no, agradezco la invitación. Esperamos que el programa que tú estás emprendiendo sea de bendición, que pueda tener el alcance, que pueda llegar a más personas y pues todo lo que platicamos, que en algún punto, en alguna parte de las historias le pueda servir a la gente. O sea, claro, tómelo de la buena manera. No lo hemos hecho con el fin o el afán de ofender, claro, a nadie, eh, ni criticar a ni nadie. criticar a nadie. No, al contrario, es para edificación, como lo dice el título de tu proyecto, es el oro en casa, Sí, ¿verdad? O sea, ese valor que tienen estas conversaciones exacto. para edificar a la persona que nos escucha y pues los hermanos, pastores, ministros que nos escuchan a través de este medio de comunicación, que no bajen la guardia, que no bajen la guardia, que prediquen la palabra, que hagan sus prioridades, que se metan a buscar a Dios. Quieren ver la gloria de Dios mayor en sus iglesias, búsquenlo en lo secreto. Esa es la clave, la oración. Y pues uno como ministro, siempre un hermano me aconsejó que un pastor, un ministro, se tiene que cuidar de las 3 Fs: falda, fortuna y fama. Son las 3 Fs que uno se tiene que cuidar. Y creo que eso el enemigo últimamente ha querido, porque si destrona al pastor, si hace caer al Sí, pastor, ¿cuánto más puede, a la iglesia? puede destruir a una iglesia. Entonces, no le demos lugar al enemigo. Y algo que a mí me ha servido también es un principio que aprendí en la iglesia, que era el principio OLEMA. OLEMA es un acrónimo que es cómo tú debes de agarrar tu Biblia. Y uno como creyente, pues uno vive la palabra, ¿no? Sí. Oye la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, memoriza la palabra, aplica la palabra. Y es la forma como tú como cristiano Sí, que no agarras la solo palabra de oidores, sino Dios. hacedores, esa es la palabra. Exacto. Entonces, pues son consejos que a mí me han ayudado en lo particular a evitar caer en menos decisiones equivocadas, ya sabes. Eso no quiere decir que todo nos vaya, o sea, nunca fracasemos, al contrario, el fracaso yo lo veo no lo veo como fracaso como tal la palabra. Dijo un escritor, John Maxwell, que el fracaso es una oportunidad, es un peldaño para crecer, para el éxito. Entonces, el fracaso como tal no debe estar en nuestro lenguaje,
pero si en algún momento haces algo que no tiene el resultado que tú esperabas, o sea, es una forma que no lo debes de hacer y te ayuda a agarrar experiencia y a mejorar. Entonces, pues ahí está, pues de verdad que agradezco mucho la invitación al podcast, a tu programa y pues digo que los que sintonicen, los que escuchen estos clips, estos videos, pues se puedan edificar y si en algún momento igual podemos apoyar, Sí, podemos claro, si servir alguien necesita consejo, nos pueden en algo, preguntar. podemos ahí apoyarlos. Digo, yo no lo sé todo, pero pues la palabra es viva y eficaz y es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, todo bajo la palabra, bajo la sana doctrina, eso es muy importante, que no caigamos en las nuevas tendencias. Porque ahorita es muy común, ¿no?, que escuchas a un predicador muy Sí, popular o más muy famoso, con con un apellido reconocido y dice las algo redes. y las masas se van A cuestionar todo a, lo que han han aprendido. aprendido, sí. Y como dijo, como, como, como dijeron los primeros cristianos, que todo lo que escuchaban, las doctrinas de los apóstoles, y ahora qué hacemos, ¿no? O sea, uno lo filtra a través de la palabra. Yo siempre le digo a la iglesia cuando me toca compartir ahí, aún aunque yo lo diga, separe quien separe, filtrenlo a través de la palabra, porque te digo, esa es nuestra regla de fe. Basamos nuestras convicciones, nuestra forma de comportarnos, nuestro testimonio, nuestra vida espiritual en la palabra de Dios. Entonces, filtrenlo para que no caigan en doctrinas contrarias, ¿verdad? Ahí son 16 puntos doctrinales que tenemos en Asambleas de Suficientes, Dios, suficientes. suficientes para estudiar, para memorizar, para meditar, para aplicar. Entonces, ahí está. Buenísimo. Pues gracias, amigo. Con eso nos despedimos. El padrino del podcast, el primero. Ándale, Con eso nos sí, hay que despedimos. festejarlo. Vamos a comer. Gracias, Perfecto. Ángel. Pues te agradezco mucho tu tiempo. Dale, pues Hasta luego. muchísimas gracias. Hasta luego. Listo.